a compartir las diapositivas que hemos elaborado el día de hoy sobre seguridad y salud en el trabajo. En el caso de la seguridad y salud en el trabajo, recuerden, ¿no? Nos referimos a una de las instituciones laborales más importantes que tenemos en nuestra legislación laboral. Existen incluso posturas que indican que la seguridad y salud en el trabajo es un ámbito independiente de las normas laborales, debido a que es como una disciplina transversal. Vincula tanto lo que es la temática laboral, porque evidentemente la seguridad y salud está relacionada directamente con la existencia de un contrato de trabajo. Por otro lado, también está vinculado con la contratación de seguros, seguros contra accidentes y contra enfermedades, ¿no? Tenemos el seguro de vida ley, tenemos también el seguro complementario de trabajo de riesgo, entre otros, que eso forma parte de la seguridad social. Además, también se examina los aspectos vinculados con las sanciones que puede imponer la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, en el caso de que se presente alguna situación de parte del empleador que no cumple con estas normas sobre seguridad y salud. Entonces, como veremos, el día de hoy hay una serie de normas, tanto a nivel internacional como nacional, que establecen un sistema de prevención frente a los accidentes y a las enfermedades que se pueden producir a nivel laboral. Para conocer un poco cuál es el impacto de la seguridad y salud en el trabajo, justo en esta primera diapositiva estamos señalando cuál es el impacto que tiene en el mundo, ¿no? Es importante tener en cuenta que cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Como pueden ver, es una alta incidencia. Eso quiere decir que es común a nivel mundial que un trabajador sufra un fallecimiento como consecuencia directa de un accidente o enfermedad de naturaleza laboral, ¿no? Cada 15 segundos, además, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. Si bien en esos accidentes no tienen como consecuencia directa la muerte, igual observamos pues que es una cantidad bastante alta para hacer referencia a situaciones en que los trabajadores sufren determinadas dolencias, desde las más leves hasta las más graves, ¿no? Cada día mueren un total de 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Estamos hablando más de 2 millones de muertes, ¿no? Por año, ¿no? Y finalmente, si queremos realizar una aproximación a nivel anual, ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, y muchos de estos generan como consecuencia el absentismo laboral. Cuando veamos las siguientes diapositivas, vamos a establecer una escala o niveles de afectación que puede producir un accidente laboral. En principio, no todos los accidentes laborales producen que un trabajador tenga un descanso médico. Algunos accidentes de trabajo solo requieren una atención inmediata por parte del empleador o, en todo caso, por parte del personal asistencial, es decir, aquellas personas que pueden ser médicos, pueden ser licenciados en enfermería, licenciados en medicina, etcétera. Aquí la realidad, como pueden ver a nivel mundial, y estas son estadísticas que fueron publicadas por la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Tiene como finalidad alarmar sobre la importancia de que en los centros de trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público, se establezcan estándares mínimos a fin de que se pueda evitar la producción de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para analizar el impacto de la seguridad y salud en el trabajo, no solo hay que tener en cuenta el factor económico, ¿no? Muchas veces las empresas consideran que el hecho de asumir una serie de gastos para implementar un sistema óptimo de seguridad y salud en el trabajo es un gasto bastante alto. No obstante, si lo comparamos con la carga que se origina del absentismo laboral, porque recuerden, muchos accidentes generan que los trabajadores no puedan seguir laborando por un tiempo. En algunos casos, esto implica una incapacidad temporal para el trabajo, en otros casos puede darse una incapacidad permanente. Entonces, ese absentismo laboral de por sí ya representa un costo para el empleador. Entonces, ante este tipo de adversidades, hay una gran carga económica como consecuencia de las malas prácticas que en muchas ocasiones los empleadores tienen con relación a este tema, ¿no? Ahora, no solo hay que analizar, como ya mencioné, el aspecto económico, también hay que analizar el aspecto humano. Los trabajadores buscan siempre desarrollar su actividad en un ambiente seguro, en un ambiente estable,
Y es por eso que en la medida de que el empleador establezca o promueva situaciones más favorables para el trabajo, lo que viene a ser pues lo que se conoce como el clima laboral, un clima laboral adecuado, saludable y seguro, en la medida que se garantice ese tipo de condiciones, naturalmente los trabajadores van a tener mayores incentivos para poder desarrollar su actividad de manera más productiva. Entonces, estas estadísticas nos sirven como un marco de referencia sobre la realidad que existe no solo en los demás países, sino también en el Perú, sobre el tema del impacto de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, el problema que existe en el Perú, ya si queremos analizar la situación nacional, es que muy pocos empleadores han implementado, digamos al 100%, las exigencias que establece la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto se debe a que muchos de ellos consideran que la seguridad y salud en el trabajo no es tanto una situación que represente un daño inmediato o, en todo caso, un perjuicio para la empresa. Este análisis obviamente no toma en cuenta estas estadísticas, que son objetivas, ni tampoco toma en cuenta la gran realidad del país, de que gran parte de los negocios son informales. Como consecuencia de esta informalidad, no se dan todos los cuidados necesarios y muchas veces los trabajadores, ante la falta de este tipo de cumplimiento de estándares de seguridad y salud en el trabajo, sufren una serie de afectaciones. En algunos casos, ni siquiera el propio trabajador sabe si esas afectaciones se originan de su actividad laboral o no. Entonces, por eso es importante que los empleadores tomen conciencia de la urgencia de adaptar dentro de sus centros de trabajo, ¿no? Todas las disposiciones establecidas por la legislación a fin de que pueda protegerse a los trabajadores ante cualquier tipo de situaciones. Ahora, claro está que dentro del análisis de lo que viene a ser la seguridad y salud en el trabajo, hay peligros que sí se pueden anular, pero hay otros peligros que por el tipo de actividad son imposibles de anular, pero sí se pueden reducir, ¿no? Y es por eso que ahí surgen otro tipo de obligaciones para el empleador. Otorgar, por ejemplo, equipos de protección, brindar seguros que puedan otorgar una cobertura adecuada a los trabajadores. Entonces, todos esos aspectos están siendo analizados ahora por los distintos países y debidamente, digamos, desarrollados a través de sus legislaciones propias en materia de seguridad y salud en el trabajo. Justo tenemos una primera pregunta en el chat de Meyer, ¿no? Bernardo, que dice si el encubrimiento de un accidente por parte del empleador puede ser considerado un delito. Justo sobre ese tema tenemos una diapositiva específica donde hacemos referencia a cuál es la responsabilidad del empleador. Y es correcto, el empleador asume no solo una responsabilidad laboral, es decir, pagar multas en caso de que el inspector de trabajo detecte incumplimientos de la ley. También va a tener la obligación del empleador de pagar, ¿no? Por ejemplo, indemnizaciones, viene a ser la responsabilidad civil, en el caso que se haya presentado un daño que se haya producido directamente y tenga como causa el trabajo, ¿no? Pero adicionalmente a eso también hay responsabilidades penales, ¿no? Que también vamos a comentar en un momento, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de la normativa de materia de seguridad y salud en el trabajo, no solo hay que tener en cuenta la legislación nacional, sino que también es importante conocer cuál es el marco internacional que, en este caso, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿no? A través de una serie de convenios, ha dictado y que ha analizado cuál es la importancia de que los diferentes países y los centros de trabajo, ¿no? Lleven a cabo, pues, una adecuada implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. En el caso del convenio 155, que es el primer convenio que desarrolla el tema de la seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando del año 1981, observamos ya los primeros lineamientos sobre la seguridad y salud en el trabajo. En este convenio, por ejemplo, se señala la obligación o la responsabilidad del empleador de ser el líder en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Este alcance también ha sido reconocido por nuestra normativa nacional. Por otro lado, también se ha establecido en este convenio primigenio la importancia de que los centros de trabajo cuenten con trabajadores activos en materia de seguridad y salud. Lo que sucede es que cuando hablamos del liderazgo del empleador,
Esto no quiere decir que el empleador tiene que llevar a cabo las principales decisiones en materia de seguridad y salud en el trabajo de manera unilateral. Al contrario, lo que busca este convenio, que también ha sido expresado en la ley, es que los trabajadores también intervengan, sea como personas que se encarguen de vigilar también el cumplimiento de las normas laborales, sea también en la aprobación de reglamentos. Recuerden que el comité es el órgano principal que tiene una empresa, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde participan tanto los representantes de los empleadores como de los trabajadores. Entonces, ellos no solo se encargan de vigilar el cumplimiento de las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, sino que también tienen un papel importante en la aprobación de determinados documentos, ¿no? Como ya también vamos a revisar, en materia de seguridad y salud en el trabajo hay una serie de documentos que son obligatorios, ¿no? Son en total 8 documentos obligatorios, mejor dicho, 6 documentos obligatorios y 8 registros, ¿no? Entonces, como verán, hay una serie, ¿no?, de información que debe conocer el empleador y también los trabajadores para llevar a cabo una adecuada vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos en segundo lugar el convenio 161, que fue dictado en el año 1985, que es el convenio sobre los servicios de seguridad y salud en el trabajo. La finalidad de este convenio es que las empresas cuenten con un servicio de seguridad y salud en el trabajo que en principio podría estar a cargo por un trabajador que tenga conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, o en todo caso implementar un servicio más elaborado donde incluso participen médicos o personal de salud, ¿no? Este servicio de seguridad y salud en el trabajo también ha sido reconocido en nuestra legislación. Es más, en la época de la COVID-19, como reemplazo al servicio de seguridad y salud en el trabajo, se estableció también la obligación de las empresas de contar con un personal de salud, que dependiendo de la cantidad de trabajadores, podría ser desde un licenciado, un enfermero, ¿no?, hasta un médico ocupacional. Entonces, esos estándares ya estaban plasmados originalmente en el convenio 161. Y finalmente tenemos el convenio 187 que establece el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto que en los anteriores convenios se hacía referencia mucho a los centros de trabajo, el convenio 187 ya establece un marco ya de carácter nacional y regional. Eso quiere decir que hay una obligación por parte del Estado de constantemente vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto quiere decir que los estados deben velar en primer lugar por verificar si realmente los centros de trabajo están cumpliendo o no con estas exigencias. O sea, ese es el primer requisito. El segundo requisito es también brindar de una u otra manera capacitaciones a toda la población sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. Y de esa manera se va a poder garantizar un marco preventivo, porque esa es la idea, y ese es el principio principal que existe en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es antes de corregir los problemas, antes de atender los accidentes, la idea, ¿no?, matriz que tiene la seguridad y salud en el trabajo es prevenir. Entonces, bajo esa óptica, lo que se busca establecer, y así lo establece este convenio, es una cultura de prevención. Es una cultura de prevención en todos los ámbitos. No solo la seguridad y salud en el trabajo en sí, sino en cualquier ámbito, sea ámbito educativo, sea en cualquier otro tipo de situación que no necesariamente sea laboral, tiene que respetarse la seguridad y salud. Obviamente, el impacto que tiene el centro de trabajo en el trabajador es un impacto directo, tomando en consideración que los trabajadores pasan gran parte de su vida en un centro de trabajo. Entonces, muchos trabajadores también pues laboran en su casa, cuando hablamos, por ejemplo, de la implementación del teletrabajo, pero esta labor implica contar con una serie de instrumentos, herramientas y condiciones que el empleador también tiene que vigilar. Aquellos que han tenido la oportunidad de revisar la ley del teletrabajo habrán podido observar que se exige a los empleadores cumplir con determinados estándares a pesar de que ellos no tengan el pleno dominio de la vigilancia de la situación de la seguridad y salud de los trabajadores cuando laboran en su domicilio. Entonces, para eso se han establecido algunas alternativas. Una de ellas es que los empleadores, con la autorización del trabajador, claro está, puedan visitar el lugar de trabajo para verificar si las condiciones son óptimas o no. También se ha establecido como otra opción que los trabajadores llenen un formulario, un documento,
a través del cual realicen una especie de declaración jurada sobre cuáles son las características del entorno laboral. Entonces, como verán, la seguridad y salud en el trabajo no solo se aplica para actividades que son de naturaleza presencial, es decir, dentro de las instalaciones o las oficinas del empleador, sino que también se aplica para aquellos casos en los que los trabajadores laboran para un cliente en sus oficinas que no son del empleador, o laboren desde su casa o realicen lo que se conoce como actividad de campo, es decir, una actividad fuera del centro de trabajo. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo, sus reglas van a tener todo este ámbito de cobertura. Ahora bien, ya analizando la normativa nacional, aquí tenemos las cuatro principales disposiciones que regulan la seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, tomando en consideración la importancia especialmente de la ley y su reglamento, la ley es la número 29783 y el reglamento es el decreto supremo número 005-2012-TR. Estos documentos son los documentos centrales para poder hablar de la seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Ahora, en el caso de la ley, como entenderán, siempre se establecen algunos criterios o lineamientos de naturaleza general que al final van a ser precisados en el reglamento. Entre las ideas centrales establecidas en la ley, tenemos como primer tema los principios en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es evidentemente uno de los aspectos más importantes de esta normativa. Luego tenemos las disposiciones relacionadas con la regulación de las políticas nacionales, regionales y locales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente, esta ley establece también una serie de lineamientos de implementación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tanto en las empresas como en las entidades públicas. En cuanto a lo que señala el reglamento, precisa aspectos importantes, como por ejemplo, de qué manera el empleador asume el liderazgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que cuando hablamos de liderazgo no quiere decir que el empleador va a hacer todo, sino que esta responsabilidad va a ser compartida. Claro, hay aspectos que el empleador sí o sí va a ser responsable, porque él es el que al final va a tener el presupuesto, va a poder dictar las órdenes necesarias como consecuencia de su poder de dirección. Entonces, hay una serie de aspectos que el empleador sí va a tener que asumir como parte de su responsabilidad. Pero hay otros aspectos que sí va a contar con el apoyo necesario de los trabajadores y para eso también se requiere la conformación de órganos, ¿no? Órganos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estos órganos pueden ser dos, dependiendo de la cantidad de trabajadores. Tenemos por un lado el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como también los supervisores, ¿no? De ahí también se hace referencia a otras obligaciones que tiene el empleador, por ejemplo, llevar a cabo exámenes médicos ocupacionales, tener actualizados los registros y documentos obligatorios en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como otro tipo de obligaciones, como por ejemplo el deber de informar a los trabajadores sobre el estado de salud, también informar al Ministerio de Trabajo en caso de que se presente algún accidente, enfermedad ocupacional o incidente peligroso. Entonces, como verán, hay una serie de obligaciones que tanto la ley como el reglamento precisan. Luego tenemos otros dos documentos normativos, por ejemplo, el Decreto Supremo número 014-2013-TR, que es el reglamento del registro de auditores. Lo que sucede es que las empresas tienen que llevar dentro de cierta periodicidad o tienen que realizar auditorías. Estas auditorías son necesarias porque a partir de la auditoría se va a llevar a cabo un diagnóstico de la realidad de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para eso se ha creado un registro de auditores, que son aquellas personas que van a estar habilitados para poder realizar este tipo de evaluación. Los auditores van a ser los encargados de llevar a cabo las auditorías en términos de la ley, ¿no? Y obviamente el empleador va a poder elegir entre estos auditores para que lleven a cabo este tipo de actividad, ¿no? De investigación. El informe del auditor es un informe muy importante porque a partir de él se puede establecer algunas responsabilidades en perjuicio de los empleadores si el empleador no toma las medidas preventivas de manera oportuna. De repente, el informe del auditor establece que el nivel de seguridad que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un nivel en verdad eficiente. Entonces, a partir de este informe, ya es responsabilidad del empleador
tener en cuenta las precauciones que recomienda también el auditor, porque el auditor no solo hace un diagnóstico de la realidad de la empresa, el auditor también lo que va a ofrecer es una alternativa de solución, en la medida de lo posible, por supuesto. Entonces, por eso es importante que cuando se lleve a cabo esta auditoría, los empleadores compartan esta información con los trabajadores para que de esa manera pueda garantizarse un mejor sistema de prevención en seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente tenemos el Decreto Supremo número 012-2014-TR, que es un decreto supremo que aprueba un registro único de información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Este documento tiene mucha importancia porque establece la obligación de los empleadores de registrar, obviamente, todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, este registro le sirve al Ministerio de Trabajo no solo para tener conocimiento de nivel, digamos, de peligro que pueda presentar en una empresa, ¿no? Los accidentes de trabajo, sino que también, gracias a esta información, puede realizar estadísticas. Entonces, las estadísticas que publica el Ministerio de Trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo son periódicas. Entonces, ustedes, si tienen la oportunidad de ingresar a la página web del Ministerio de Trabajo, van a encontrar información sobre cuáles son las enfermedades que más se presentan, en qué sectores, qué tipo de accidentes y en qué parte del cuerpo, ¿no? Se puede conocer, ¿no? Cuál es el nivel de incidencia que tienen los accidentes de trabajo, ¿no? Y de esa manera, las personas que revisan esta información van a tener una idea más exacta de la realidad de nuestro país en materia de prevención de accidentes, ¿no? Obviamente, este tipo de estadísticas no revelan al 100% de la realidad del país, porque aquí estamos hablando de registro que aquellas empresas formales realizan, pero nos queda claro que hay una serie de empresas informales que no realizan ninguno de estos registros. Así que hay información que no se va a poder trasladar y que no va a poder ser conocida por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, ante esa deficiencia, ¿quién actúa? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Entonces, esta superintendencia se encarga de llevar a cabo su actividad de fiscalización para compensar las dificultades que tiene el ministerio al momento de tener conocimiento de los accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Tenemos algunas preguntas, por ejemplo, tenemos aquí la pregunta de Aldair Giraldo, que dice, si un tercero comete una infracción en seguridad y salud en el trabajo, la pregunta es si se puede solicitar su memo a la empresa o es tomado como una subordinación. A ver, importante mencionarlo, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es una de las pocas normas laborales que no solo incluye a los trabajadores, sino que también va a determinar dentro de su ámbito de aplicación a los prestadores de servicio, es decir, locadores, o también a los practicantes, es decir, a aquellos beneficiarios de las modalidades formativas laborales. ¿Por qué razón la ley incluye también dentro de su ámbito de protección a este tipo de personal? Lo que sucede es que para efectos de los criterios de la ley de seguridad y salud en el trabajo, no solo los trabajadores pueden sufrir accidentes o pueden verse víctimas de incidentes peligrosos, también existen casos en que los locadores pueden verse expuestos a estos riesgos, ¿no? Tengan en cuenta que un locador de servicios es una persona que no es un trabajador, así que no está sujeto a un horario o no debería estar sujeto a un horario, no tiene que trasladarse a la empresa para llevar a cabo su actividad, no va a contar con una oficina porque normalmente estas personas laboran de su casa o de cualquier otro lugar. Evidentemente es un personal autónomo. Ahora, la realidad es que este tipo de personal autónomo muchas veces, y eso no quiere decir que el vínculo de naturaleza civil esté desnaturalizado, ¿ah? Muchas veces tienen que brindar información a las personas que los contratan, ¿no? Que viene a ser el comitente. Sucede, por ejemplo, si usted contrata a un asesor que realice su actividad en determinadas horas, muchas veces usted lo que necesita es que este asesor realice una asesoría en un determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, una asesoría para toda la gerencia. Entonces, esto implica que esta persona vaya a las oficinas a fin de que pueda realizar la asesoría. Entonces, si realiza la asesoría, evidentemente en las oficinas, digamos, de la persona que lo contrata, puede verse expuesto a determinados riesgos. Por ejemplo, digamos que está subiendo las escaleras y
por deficiencias de la limpieza se derramó un líquido y esta persona que no es trabajador se resbala, cae y sufre un accidente. Entonces, ante esos casos, la ley de seguridad y salud en el trabajo también establece una serie de lineamientos. Esto incluye, como ya mencioné, a los locadores de servicio, es decir, a los independientes, ¿no? Lo que se conoce normalmente como trabajador independiente, ¿no? A los beneficiarios de las modalidades formativas laborales, que sí son personal subordinado, así como también personal de terceros, es decir, aquellas personas que han sido destacadas como consecuencia de un contrato de intermediación laboral, o también aquellos que han sido desplazados como consecuencia de un contrato de tercerización de servicios. Entonces, esa es la realidad que se presenta al DAIR para poder establecer qué tipo de responsabilidad debe asumir el empleador o en todo caso el comitente, ¿no? O la empresa en esta materia, sin importar si es trabajador o no. Tenemos otra pregunta de Victoria que dice, ¿qué pasa si un miembro del comité infringe las medidas de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, obviamente como cualquier trabajador, si ellos incumplen una serie de exigencias establecidas en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, el empleador lo puede sancionar. Las sanciones que puede aplicar un empleador pueden ser las tres básicas, ¿no? Desde una amonestación, que puede ser verbal o escrita, puede ser una suspensión y finalmente el despido. Entonces, como verán, las medidas sancionadoras pueden ser de esos tres tipos y dependerá de la gravedad del incumplimiento para determinar ese tipo de sanciones. Luego tenemos una pregunta de Diana Wong que dice que se considera también como medida obligatoria el ámbito de un psicólogo. Bueno, es cierto que uno de los principales aspectos que también se evalúan en seguridad y salud del trabajo no solo es el aspecto físico, sino también el aspecto psicológico. Entonces, no es que exista una ley que exija que las empresas cuenten con un psicólogo, ¿no? No existe, por lo menos todavía, ese tipo de exigencias. No obstante, es factible, ¿no? Que las empresas que quieren garantizar un entorno de punto de vista psicológico más adecuado y que busque evitar, por ejemplo, el estrés laboral, ¿no? Que ya en algunos países se ha establecido legalmente que califica como una enfermedad profesional. También hay otros síndromes, ¿no? Por ejemplo, el síndrome del burnout, ¿no? Del trabajador quemado, ¿no? Que es un síndrome que justo ha sido materia de análisis en los últimos años. Entonces, por esa razón que la presencia de un psicólogo en un centro de trabajo también es importante. Va a depender de la empresa si cuenta con el presupuesto suficiente para contratar a un personal especializado y pueda revisar, ¿no? La situación de sus trabajadores en los aspectos psicológicos. Bien, ahora vamos a analizar uno de los capítulos más importantes de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son los principios en seguridad y salud en el trabajo. Como pueden ver, aquí tenemos un total, ¿no? De, si no me equivoco, son 9 principios, ¿no? Todos ellos establecen algunos criterios que son fundamentales, no solo para la aplicación de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino para establecer medidas preventivas. Justo aquí, en la imagen que hemos colocado al centro, hemos indicado cuál es la fecha en la que se celebra el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el 28 de abril. Entonces, esta fecha es muy importante porque es un recordatorio para que todos los empleadores tengan en consideración el respeto de estos principios. Dentro de los principios más importantes tenemos el de protección, el de prevención y el de responsabilidad. El de protección resulta claro que es el empleador el que se tiene que encargar de llevar a cabo todas las principales acciones para proteger a los trabajadores frente a los peligros laborales. Y esto incluye, en el caso de la protección, ¿no? Contar con seguro, como ya hemos manifestado, para que si se presenta un accidente, los trabajadores tengan una cobertura necesaria. En materia preventiva, ¿no? Que es un principio, es más, muchos consideran que es el principio más importante en seguridad y salud en el trabajo, exige al empleador eh, impulsar el desarrollo de una cultura de prevención y que de esa manera se favorezca y bueno, se posibilite también a los trabajadores participar para mejorar las condiciones preventivas dentro del centro de trabajo. Por otro lado, también tenemos lo que viene a ser la responsabilidad. Recuerden que en materia de responsabilidad es el empleador que como líder de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo asume las responsabilidades de todo tipo, laboral, civil y también de carácter penal, en el caso de incumplimientos de la ley.
Luego también tenemos el principio de cooperación que, como podemos observarlo, cuando hemos comentado sobre el comité o el supervisor, ambas partes, tanto el empleador como los trabajadores, deben de promover el respeto de los lineamientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este respeto no solo requiere digamos que el empleador se haga cargo de todo, ¿no? Sino que requiere también la participación de los trabajadores en un ámbito de cooperación para que se pueda mejorar mejor este sistema. Luego tenemos la información y capacitación. En el caso de la información, cada vez que se lleva a cabo un examen médico ocupacional, tema muy importante, los empleadores tienen que entregar la información fidedigna. Claro, obviamente acá hay un deber de confidencialidad. La persona encargada de brindar esta información es el médico ocupacional, ¿no? Hay aspectos que el empleador sí puede brindar la información de manera directa, que ya no tiene que ver directamente con los aspectos de salud de los trabajadores, sino con otros aspectos. Por ejemplo, de repente el empleador está contratando un sistema de PS, obviamente los trabajadores deben conocerlo para poder afiliarse. De repente van a contar con nuevas pólizas de seguro, con una mayor ampliación, por ejemplo, en el caso del seguro de vía ley, ¿no? Entonces, toda esa información vinculada con la seguridad y salud en el trabajo tiene que ser trasladada a los trabajadores. Y además también tenemos el tema de la capacitación, que en materia de capacitación todos los trabajadores tienen que ser capacitados. La ley exige que se realicen 4 capacitaciones obligatorias al año. Ya dependerá del empleador, en coordinación con los trabajadores, establecer cuáles son los temas que van a ser materia de capacitación. Y luego tenemos también otros dos principios que tienen que ver con la gestión integral. Eso quiere decir que cuando se examine la seguridad y salud en el trabajo, no solo hay que analizar un aspecto, por ejemplo, no solo preocuparse porque los trabajadores tengan capacitación en el uso de máquinas, en el caso que sea una actividad industrial, sino que esta capacitación sea integral en todos los aspectos, psicológicos, no solo de problemas de índole física, entre otros, ¿no? Esto también está vinculado con la atención integral de salud, que como yo he manifestado, implica la contratación de una serie de seguros. Cuando la actividad es de riesgo, no se olviden que ahí sí resulta obligatorio contratar, además de seguro de vida ley, y bueno, también recuerden que los trabajadores se encuentran afiliados a salud o de repente una EPS, también hay que contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Y finalmente tenemos otros dos principios, como el de consulta y participación, donde el empleador tiene la obligación de siempre promover la participación de los trabajadores. Y también esto implica que antes de tomar o adoptar una medida de importancia dentro de la empresa, tiene que también consultar a los trabajadores si consideran que esa medida es la más adecuada para proteger su salud y garantizar su seguridad. Y finalmente, el principio de primacía de la realidad, que como ya seguro ustedes habrán escuchado en materia procesal, también se aplica en la seguridad y salud en el trabajo. Y consiste en que los empleadores, al momento de que lleven a cabo estas prácticas, se va a evaluar, ¿no? Las evaluaciones o la vigilancia de su actividad, va a tomar en cuenta los hechos por encima de los documentos. Entonces puede ser que el empleador en los documentos establezca que tiene reuniones mensuales, ¿no? Con el comité, que están llevando a cabo una serie de medidas, pero si en la práctica no se lleva a cabo, entonces el inspector de trabajo podría determinar la imposición de multas como consecuencia de que el empleador en la práctica no está llevando a cabo todas las medidas de implementación de estas exigencias mínimas o estándares en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí se aplica claramente el principio de primacía de la realidad, que le da más importancia a los hechos por encima de los documentos. Hay una serie de preguntas nuevas. Por ejemplo, César Santamaría pregunta cómo se maneja la seguridad y salud en el trabajo con un operador telefónico que trabaja de su casa. Como manifestamos en el caso de la actividad del teletrabajo, ¿no? Porque en este caso se cumple con los requisitos de teletrabajo, que son dos principales, ¿no? Uno, que el trabajo es en su domicilio o en un lugar similar, y en segundo lugar, estas personas utilizan sistemas de comunicación, ¿no? Tecnologías de la información también para poder llevar a cabo su actividad. Entonces, en la medida que es un teletrabajador, como ya mencioné, hay dos alternativas para que el empleador pueda garantizar
el cumplimiento de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo. Uno de ellos es que el empleador conozca in situ cuáles son las condiciones en las que el trabajador brinde el servicio, ¿no? La única manera de que el empleador pueda conocer eso es que el trabajador le permita, pues, acceder al domicilio. No hay otra opción, ¿no? Y la segunda es que los propios trabajadores llenen un documento, ¿no? Que tiene valor de declaración jurada, a través del cual ellos indiquen cuáles son las condiciones en las que trabajan. Esto obviamente debería ser complementado con fotografías del lugar, porque solo de esa manera el empleador va a tener conocimiento de las condiciones en las que un trabajador labora. Ahora, estas fotografías, este formulario que va a llenar el trabajador es muy importante, porque si el empleador tiene indicios de que los trabajadores están llevando a cabo su actividad en condiciones que no resulten adecuadas, la ley ha establecido que puede paralizar la actividad de teletrabajo y puede indicarle al trabajador para que lleve a cabo su actividad presencial, en la medida de que se ha podido observar que no se cumplen con los requerimientos básicos para que el trabajador lleve a cabo su actividad libre de peligros, ¿no? Recuerden que uno de los lugares donde se presentan comúnmente este tipo de riesgos a la salud es el mismo hogar, ¿no? Entonces, muchas personas han sufrido accidentes en su propia casa, ¿no? Porque justamente no han respetado los estándares básicos de la seguridad y salud, ¿no? Por ejemplo, las personas se pueden electrocutar, se pueden resbalar, se pueden caer, de repente el asiento en la que desarrolla su actividad no es el asiento adecuado. Recuerden que por reglas de ergonomía, los asientos tienen que ser asientos reclinables, donde se pueda adecuar a la espalda. No puede ser un asiento rígido como de madera. Esos asientos están prohibidos porque tomen en cuenta que los trabajadores van a realizar su actividad pues en una gran cantidad de horas, ¿no? Entonces, imagínense pues si un trabajador está 5 horas sin moverse, sin tomar pausas activas, o más incluso, las condiciones de salud que va a sufrir pues no van a ser las más óptimas, definitivamente. Entonces, es por eso que estas exigencias, César, son las que debería adoptar el empleador para poder tener la certeza de que los trabajadores están desempeñando su actividad sin mayores riesgos. Neila pregunta, ¿y las empresas que no tienen médico ocupacional, cómo se haría para la entrega del EMO? Neila, en esos casos no hay necesidad de contratar un médico ocupacional porque podrías perfectamente tú recurrir a clínicas, ¿no? Y en función de eso, estas clínicas se encargan de llevar a cabo los exámenes médicos ocupacionales. Estos exámenes pueden ser realizados en la propia clínica, si es que los trabajadores van a dichas clínicas, ¿no? Para que se realicen los exámenes. O también muchas veces los empleadores adecúan un ambiente dentro del centro de trabajo para que los médicos vayan y lleven a cabo este tipo de exámenes. Entonces, Neila, va a depender mucho de cuál sea no solo el presupuesto, sino las condiciones del centro de trabajo para poder llevar a cabo estos exámenes de la manera más adecuada. Hay otras preguntas, voy a responder algunas para poder continuar con las diapositivas y luego ya respondo todas, ¿no? Tenemos una de Ricardo Santa Cruz que dice, si un trabajador aún en estado de prueba se accidenta y se requiere una intervención quirúrgica, ¿asume con los gastos el empleador? Bueno, sí, pero recuerden que para eso hay seguros, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona esté en periodo de prueba no quiere decir que no tenga la condición de trabajador y que no tenga un aseguramiento en salud. Entonces, sí lo va a tener. La contratación de los seguros, por ejemplo, el seguro de vida ley, es del primer día en la que un trabajador labora. Además, también tengan en cuenta que cuando un trabajador recién inicia su actividad laboral, ya tiene que ser afiliado al seguro de salud, ¿no? Entonces, siempre va a existir, en la medida de que una persona sea un trabajador, siempre va a existir una cobertura en salud. Así que esta cobertura no está condicionada a que supere el periodo de prueba. Carlos pregunta si, sobre las capacitaciones. ¿Estas capacitaciones deben ser terceros especializados los que lo brinden o lo puede dar personal interno de la organización? Si los trabajadores no han definido las capacitaciones, la empresa lo puede decidir. Bueno, sobre las capacitaciones, que también vamos a hablar dentro de un momento, nos adelantamos indicando que definitivamente tiene que ser personal especializado. Ahora, si dentro de la empresa se cuenta con personal especializado que pueda brindar alcances en materia de seguridad y salud en el trabajo, bueno, no hay ningún problema, porque cumple con el requerimiento que es un personal especializado, ¿no?
No obstante, tengan en cuenta que las materias que tienen que dictarse son materias que requieren normalmente personal médico. Por ejemplo, también podrían apoyar los bomberos, podrían apoyar personas, por ejemplo, de defensa civil, ingenieros, etcétera, ¿no? O sea, personal que esté vinculado con el tema de la seguridad y salud en diferentes aspectos. También se podría contratar a un nutricionista que puede brindar también información, por ejemplo, sobre alimentación saludable. Entonces, los temas, si bien es cierto, deberían ser coordinados con los trabajadores, a falta, por ejemplo, de indicación, lo cual es raro, ¿no? Porque si cuentas con un comité de seguridad y salud en el trabajo, podrías perfectamente fijar una fecha, ¿no? Con el comité para una reunión, para analizar, pues, qué tipo de temas podrían ser tratados en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, es una indicación que brindamos para poder establecer con precisión qué temas podrían abordarse y que sean de interés de los trabajadores. Antes de contestar las preguntas que veo que están formulando, ya voy a avanzar con las diapositivas y luego regreso con Smith, que es la persona que está realizando justo una pregunta que tiene que ver con las diapositivas que justo voy a analizar, ¿no? Ahora tenemos una diapositiva que habla sobre los riesgos laborales. Acá podemos ver la diferencia entre lo que es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. Las gráficas creo que son bastante claras, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos accidente de trabajo, vemos pues una imagen de una persona que tropieza con un objeto y cae, ¿no? O otra persona que está levantando peso y sufre una dolencia en la espalda. Y también vemos personas que se resbalan cuando hay un líquido, ¿no? En el piso, se electrocutan, se cortan, ¿no? O justo son víctimas porque una sustancia química, por ejemplo, puede dañar la piel del trabajador. O también el caso, digamos, más básico de accidente, que es una persona que se cae de su asiento, ¿no? Entonces, todas estas situaciones califican como accidente de trabajo en la medida de que son sucesos que tienen naturaleza repentina y que sobrevienen por causa o con ocasión del trabajo. A ver, para que quede clara la diferencia. Por causa hace referencia a que el accidente se produjo dentro del centro de trabajo y dentro de la jornada de trabajo. Es decir, no necesariamente tiene que ser un accidente vinculado, por ejemplo, con el mal uso de una máquina, ¿no? Para que sea calificado como un accidente laboral. Si usted se resbala, es un accidente laboral, si es que se ha dado en el centro de trabajo y se ha dado dentro de la jornada. Ahora, no solo califica como accidente aquellos que se hayan dado dentro de la jornada y en el centro de trabajo. También pueden ser considerados como accidentes aquellos que el trabajador haya sufrido fuera del centro de trabajo, y es por eso que ahí viene el término con ocasión. Lo que sucede es que muchas veces los empleadores encargan a los trabajadores algunas tareas, incluso fuera de la jornada, ¿no? Y esas tareas, para ser cumplidas, tienen que desarrollarse fuera del centro de trabajo. Entonces, si por ejemplo el trabajador tiene que dirigirse, porque tiene una labor de mensajería externa, ¿no? Tiene que dirigirse a otra empresa para entregar información o documentos, y en ese viaje sufre un accidente, ese accidente es un accidente laboral necesariamente, ¿no? Entonces, por eso es que la definición de accidente de trabajo no solo hace referencia a que el trabajo sea la causa, sino que también puede ser con ocasión del trabajo que se puede generar un accidente de trabajo, ¿no? Obviamente el accidente va a producir una lesión orgánica, puede producir una perturbación funcional, una invalidez o incluso la muerte. La diferencia del accidente de trabajo con la enfermedad profesional es que muchas veces la enfermedad es desconocida incluso por el propio trabajador. No es un suceso repentino, es algo que se da de manera progresiva y es el resultado de una exposición continua a factores de riesgo relacionados con el trabajo. Y ahí entramos pues a enfermedades que tienen que ver con la piel, enfermedades pulmonares, enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, entre otras, ¿no? Entonces, eso definitivamente califican como enfermedades profesionales, porque hay actividades, por ejemplo, la actividad minera, donde ya los trabajadores que se exponen a la actividad dentro de una mina saben de antemano que van a sufrir dolencias. Lamentablemente, es una realidad que sufren esos trabajadores, que se puede reducir el impacto, pero no se va a poder eliminar, por más que utilicen equipo de protección y tengan una serie de medidas preventivas. Entonces, frente a eso, claro está, el empleador tiene la obligación, en este caso, de llevar a cabo una serie de revisiones, en este caso exámenes médicos ocupacionales, para que de esa manera pueda, ¿no? Verificarse hasta qué punto estos trabajadores se ven expuestos a estos peligros
y también tiene que analizarse cómo reducirlos. Justo en esta diapositiva hemos hecho ahí un listado, también bastante gráfico, de cuáles son los tipos de peligros, ¿no? Los que están en plomo son los peligros que pueden producir accidentes y los que están en naranja son los peligros que pueden producir enfermedades profesionales. En el caso de los peligros que pueden producir accidentes, tenemos, por ejemplo, peligros físico-químicos, los mecánicos, ¿no? Que son los casos que se presentan, por ejemplo, en actividades industriales, los eléctricos, que se puede presentar en cualquier tipo de actividad, incluso actividad de oficina, y los locativos, que también se puede presentar en cualquier actividad, que tiene que ver con, cuando hablamos de locativos nos referimos al lugar, ¿no? Al piso, por ejemplo, que hay un piso que esté en desnivel, que puede provocar que un trabajador cuando esté caminando se resbale, caiga, ¿no? Entonces, ese tipo de peligros originarían accidentes. En cuanto a las enfermedades, hay peligros, por ejemplo, químicos, ¿no? Mencioné pues la actividad minera, que es una de las actividades que produce mayores peligros, ¿no? Al igual que la actividad industrial, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el caso de una persona que por no tener mascarilla puede sufrir dolencias como consecuencia de la exposición de polvo de sílice en suspensión, ¿no? Entonces, por eso es que para ese tipo de actividades se indica que el trabajador debe contar con una mascarilla o toda una protección más elaborada. También puede ser calificado los peligros psicosociales como causas de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el hecho que un trabajador desarrolle esa actividad en tiempos prolongados, el exceso de trabajo puede generar, pues, dolencias de carácter psicosocial, ¿no? Y esta afectación es real. Ya hay estudios en diferentes países y en el Perú también que han revelado cuál es el impacto en materia de enfermedades de los aspectos psicosociales. También hemos visto aquí lo que viene a ser los peligros biológicos, lo que tiene que ver con presencia de vectores, por ejemplo, la mosca, el dengue. Recuerde que en nuestro país se dio una alerta por el dengue, ¿no? Y que también, pues, afectó a los trabajadores, ¿no? Tomando en cuenta el lugar en el que desarrollan su actividad. También tenemos los peligros ergonómicos, lo que tiene que ver con las posturas forzadas y repetitivas, por ejemplo, levantando objetos de bastante peso como bolsa de cemento, que esto sucede bastante en las actividades de construcción civil, donde este tipo de peligros son comunes. Y finalmente los peligros físicos, por ejemplo, aquí observamos que el trabajador, por más que tenga pues sus auriculares, ¿no? Igual puede sufrir daños como consecuencia de la intensidad de ruido, ¿no? Entonces es por eso que para todos esos casos de accidentes y enfermedades, siempre el empleador tiene que tener claro qué tipo de instrumentos o qué tipo de equipo de protección, los llamados EPPs, equipo de protección de personal, tiene que ser entregados para reducir el impacto de estos peligros. Acá tenemos en esta diapositiva una precisión de cuáles son los tipos de accidentes. Los niveles del accidente pueden ser desde el leve, puede ser incapacitante o mortal. El accidente leve es aquel en la que un trabajador sufre un daño notorio, ¿no? Pero por la naturaleza de este daño no se requiere un descanso médico prolongado. Esto pueden ser cortes, pueden ser golpes, puede ser el accidente de cualquier índole. No obstante, esos accidentes, como ya mencioné, si bien tienen un impacto en la salud del trabajador, no es un impacto tan grave. Así que la recuperación va a ser casi inmediata, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, un trabajador se caiga, eso le genere golpes, y por eso puede tener un permiso para que en las siguientes horas no labore, ¿no? Y de repente con eso ya es suficiente para que al día siguiente, como el trabajador ya se encuentra recuperado, pueda retomar su actividad laboral. Entonces, ese es un aspecto propio de los accidentes leves. Luego tenemos el accidente incapacitante, que es cuando el trabajador ya sufre un accidente que implique el otorgamiento de descansos médicos. Recuerden que los descansos médicos funcionan de la siguiente manera. Cuando el trabajador tiene un accidente que implica una incapacidad temporal por 20 días, este tipo de accidente va a generar la obligación por parte del empleador de pagar una remuneración del día 1 hasta el día 20. Pasado el día 20, ya se conoce pues esto como el periodo para otorgar subsidios. Si bien el empleador va a seguir pagando estos montos, estos subsidios,
Estos subsidios luego van a poder ser reembolsados por Salud, porque Salud es el que va a asumir la carga económica y va a reembolsar al empleador por asumir estos gastos, ¿no? Y luego tenemos el accidente mortal, que son los accidentes que sufre un trabajador y que generan la muerte, ¿no? Entonces, en los casos de los accidentes mortales, si es que el empleador no ha tomado las medidas suficientes para evitar los accidentes, entonces sí podría ser ahí una, un contexto donde tanto la SUNAFIL como el Poder Judicial puede determinar responsabilidad del empleador por ese accidente mortal. Entonces, por eso, la idea, al momento de hablar nosotros de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es que este sistema cubra, ¿no? Es decir, otorgue una serie de protecciones para evitar estos tres tipos de accidentes. Luego tenemos ya en esta diapositiva un listado de las responsabilidades del empleador. La responsabilidad más básica dentro del punto de vista preventivo son las capacitaciones obligatorias al año. Ya mencioné hace un momento que las capacitaciones obligatorias al año son un total de 4 como mínimo. Ojo, es el número mínimo al año, ¿no? Esto quiere decir, las capacitaciones, por si acaso, pueden ser virtuales, no todas, porque hay algunas que requieren sí un entrenamiento práctico. Por ejemplo, en el uso de extintores. Usted lo que debe hacer, si es el encargado de ver estas capacitaciones, debería contratar a una persona que podría ser, por ejemplo, un bombero, a fin de que explique, ¿no?, de qué manera se utiliza un extintor. Entonces, para eso es conveniente contar con un extintor de prueba, ¿no? Para que de esa manera los trabajadores sepan cómo usar este tipo de instrumentos, porque si no, si lo realizan nada más de manera virtual, dudo mucho que sea eficaz este tipo de instrucción. También, obviamente, hay capacitaciones que tienen que ver con simulacro de sismo e incendios. Entonces, en esos casos, también la capacitación debería ser presencial, ¿no? Claro, usted me dirá, pero ¿y qué pasa con el trabajador que desarrolla su actividad de su casa? Bueno, ahí sí va a ser bien difícil que las capacitaciones puedan ser en el mismo centro de trabajo que viene a ser el domicilio del trabajador, porque imagínense que el empleador tenga que ir a cada una de las casas, explicar y verificar cuáles son las formas de evacuar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí podría darse que la capacitación sea virtual, de repente podría complementarse con algunas cartillas para que los trabajadores tengan en cuenta al momento que se produzca un sismo, un incendio u otro tipo de incidente, ¿no? Entonces, en conclusión, las capacitaciones pueden llevarse a cabo de manera virtual, no hay ningún problema, pero debe darse preferencia a las capacitaciones que son presenciales, con la finalidad de que los trabajadores adopten una serie de, digamos, actitudes y acciones que sean útiles en la práctica. Por otro lado, tenemos también la obligación del empleador de llevar a cabo exámenes médicos ocupacionales. Los exámenes médicos ocupacionales para actividades que no son de riesgo se realizan cada 2 años y cuando las actividades son riesgosas se realizan al inicio de la actividad laboral, durante la actividad laboral en este periodo de 2 años y al finalizar en el caso que así lo requieran las necesidades del caso, ¿no? La ventaja de llevar a cabo exámenes médicos ocupacionales al inicio, durante y al final es que los empleadores van a tener conocimiento claro si los trabajadores han sufrido alguna enfermedad. Entonces, si por ejemplo el trabajador ingresó a la empresa y ya tenía una enfermedad que fue revelada por un examen médico ocupacional de inicio, entonces ahí nos queda claro que el causante de la enfermedad no ha sido la empresa que lo ha contratado recién, sino ha sido una empresa anterior. Entonces, de esa manera se delimita con mayor claridad las responsabilidades. Entonces, si el trabajador, por ejemplo, quiere demandar a esta empresa porque ellos han sido los que han originado la enfermedad, perfectamente la empresa se puede defender y se va a defender teniendo como sustento este examen médico ocupacional. Entonces, por eso es muy importante llevar a cabo estos exámenes médicos, porque no solo sirve para que el trabajador tenga una información de cuál es su estado de salud, sino también es una cobertura a favor del empleador, es decir, la empresa o la entidad pública, para que ellos también puedan sustentar que no han sido los causantes de algún malestar o enfermedad, ¿no? Luego, también otra responsabilidad del empleador es impulsar la elección de los órganos de los trabajadores. Los órganos en materia de seguridad y salud en el trabajo son dos, como ya comenté, en el caso de que la empresa tenga un número que sea o llegue a ser menor de 20 trabajadores, es decir, de 1 a 19 trabajadores, ahí corresponde la elección del supervisor. Y en el caso que tenga la empresa de 20 trabajadores a más, ahí corresponde la conformación de un comité.
Es un comité paritario que va a estar conformado por representantes de los trabajadores y representantes también del empleador. Ahorita ya vamos a examinar cómo se va a elegir, ¿no? Luego también la entrega de equipo de protección es un aspecto importante porque sin equipo de protección los trabajadores se van a ver expuestos a los peligros que ya he mencionado en la tabla anterior y evidentemente el daño va a ser grave o puede ser incluso mortal. Y como consecuencia de un daño grave o mortal, las consecuencias son responsabilidad inmediata de parte del empleador de asumir tanto responsabilidades civiles, laborales y penales, ¿no? Y finalmente, contratar seguros y comunicar los accidentes e incidentes peligrosos. La contratación de seguros es una obligación laboral, ¿no? Recuerden que es importante analizar ahí si estamos hablando de una actividad de riesgo o no. Cuando es una actividad que no es de riesgo, bastaría con afiliar al trabajador de salud o a una EPS, que es una empresa que brinde servicios de salud privados, ¿no? Y también hay que contratar el seguro de vía ley, ¿no? Y en el caso de que el trabajador desarrolle actividad de riesgo, ¿no? Entonces, en esos casos debería, además de los seguros anteriores, contar con un seguro adicional que sería el seguro complementario de trabajo de riesgo. Eso es en cuanto a los seguros. Y en cuanto a la comunicación de accidentes e incidentes, recuerden que, y digo recuerden porque lo he mencionado, que el Ministerio de Trabajo tiene una plataforma virtual a través de la cual se registran los accidentes e incidentes peligrosos. Entonces, el empleador tiene un plazo de 24 horas para que luego de haberse producido un accidente, ponga en conocimiento al Ministerio de Trabajo la existencia del accidente y para eso hay un formulario, ¿no? Este formulario es, como ya mencioné, virtual y este formulario también tiene que llenarse en lo que se refiere al registro de accidentes, porque el registro de accidentes es, por un lado, el que tiene el Ministerio de Trabajo, y por el otro, la empresa tiene que tener también un registro propio de accidentes, que es un documento, ojo, no opcional, sino es obligatorio. Y bueno, ya para ir contestando las preguntas que están formulando, antes de contestarla vamos a hablar sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una de las exigencias que la Ley de Seguridad y su reglamento ha previsto es que las empresas cuenten con este órgano, que es un órgano bipartito. Bipartito quiere decir que está conformado por las dos partes de la relación laboral, tanto el empleador como el trabajador. Y paritario porque la cantidad de miembros que representa cada una de las partes debe ser igual. Si, por ejemplo, el comité está conformado por 4 titulares, 2 de ellos deben ser representantes del trabajador y 2 de ellos representantes del empleador. Si está conformado por 6, igual, 3 deben ser representantes del empleador y 3 representantes del trabajador. Entonces, este órgano va a estar constituido, como ya hemos indicado, por representantes de ambas partes, del empleado y los trabajadores, y va a tener las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional. Obviamente, este órgano está destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. Ahora, el número de miembros del comité, cuando hay acuerdo entre el empleador y el trabajador o los trabajadores, debe ser no menor de 4 ni mayor de 12 miembros, ¿no? Es decir, no hay la posibilidad que sean 3 miembros ni 2 miembros. Tiene que ser como mínimo sí o sí 4. Y si no hay un acuerdo entre las partes, entonces ahí se establece que no puede ser menor de 6 en aquellos casos en que el empleador tenga más de 100 trabajadores. Es decir, si tiene 101 trabajadores, ahí debe tener por lo menos 6 miembros del comité. Ojo, estamos hablando de los titulares, ¿ah? Sin contar los suplentes, que también podrían ser otros 6, ¿no? Luego, cada vez que se incrementen 100 trabajadores, ¿no? Se tienen que agregar 2 miembros más. Es decir, por ejemplo, yo tenía 101 trabajadores, me corresponde tener como mínimo 6 miembros, y de ahí si subo a 100 más, ¿no? O sea, ya llegando a 201 trabajadores, ahí ya debería tener 2 miembros más, es decir, 8 miembros, ¿no? Y así va a ir subiendo la cifra hasta que se alcance el máximo, que sería de 12 miembros. Es decir, una empresa no podría tener un comité que sea mayor de 12 miembros. Ahora, estamos hablando del comité a nivel de empresa, porque también se puede presentar un comité o un supervisor a nivel de cada centro de trabajo. Entonces, más o menos para indicar, justo mencioné que cuando la empresa tiene 20 trabajadores a más, corresponde un comité, y cuando tiene menos de 20 trabajadores es un supervisor. En ambos casos, los representantes de los trabajadores son elegidos por los propios trabajadores en una votación secreta.
¿no? Entonces ahí debe respetarse, como si fuera un proceso electoral que se da a nivel local o nacional, debe respetarse pues las garantías mínimas para llevar a cabo este tipo de elección. Hay que tener en cuenta que cuando la empresa tiene varios centros de trabajo o también es una entidad pública, cada uno de estos centros de trabajo debe contar con un supervisor o un subcomité. Es decir, tú puedes tener un comité de carácter, por ejemplo, nacional, pero cada centro de trabajo debe contar con su propio subcomité y en el caso de que tenga menos de 20 trabajadores, debería contar con un supervisor que va a informar sobre sus actividades al comité de carácter nacional, ¿no? Entonces tengan en cuenta esa división, porque eso quiere decir que para cada centro de trabajo, aunque el número de trabajadores sea mínimo, debe existir un subcomité o un supervisor de ese centro de trabajo. Y en cuanto a las funciones del comité y del supervisor, ambos desarrollan funciones de acuerdo con la normativa de seguridad y salud en el trabajo, no estando facultados a realizar actividades distintas. Es decir, no hay que confundir al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y al supervisor con un sindicato. De ninguna manera lo son. Entonces, por eso hay que evitar esas confusiones porque muchos creen que si son parte del comité o si son supervisores, pueden reclamar, por ejemplo, un incremento salarial. Y eso no corresponde o no forma parte de las funciones de este comité o de supervisor. Eso forma parte de otro tipo de órgano de representación de los trabajadores que es un sindicato. Entonces, por eso cada uno de esos comités y el supervisor debe tener claro cuáles son los alcances de sus funciones. Para tener una idea de las funciones de ellos dos, primero vamos a indicar cómo se lleva a cabo la elección. Recuerden que el empleador elige a sus representantes. Claro, el empleador va a tener plena potestad de elegir entre su personal de dirección o de confianza a los miembros titulares y a los suplentes. Si, por ejemplo, el comité está conformado por 4 miembros, dos van a ser elegidos por el empleador, va a elegir 2 titulares y va a contar a su vez con 2 suplentes, ¿no? Entonces, de esa manera se va a garantizar, si uno de los titulares tiene que retirarse, inmediatamente va a ingresar el suplente para cubrir la plaza que no está cubierta, ¿no? Esa es una de las situaciones que se puede presentar cuando un titular se retira. Por otro lado, recuerden, y también digo recuerden porque también lo hemos mencionado, me parece, que cuando se hace la convocatoria de elecciones, los encargados no es el empleador. En principio, esto lo debe llevar a cabo el sindicato. Claro, hay muchas empresas que no cuentan con sindicato. Entonces, a falta de un sindicato, ahí sí el empleador tiene que nombrar una junta electoral, ¿no? Y esta junta electoral va a ser la que va a encaminar el desarrollo del proceso electoral. Los trabajadores van a elegir a sus representantes en un proceso de votación secreta y directa, porque si bien el empleador lo puede elegir al dedo, ¿no? Sus representantes, los trabajadores no pueden hacer eso, tienen que llevar a cabo un proceso electoral. Este proceso electoral, por si acaso, puede ser virtual, puede ser también presencial y puede ser realizado por un año o como máximo por 2 años, ¿no? Acá pueden ver en este gráfico cómo se lleva a cabo la elección. Vemos que la convocatoria de elecciones tiene que ser de 10 días hábiles antes de la elección. La ley cambió. Antes se establecía que sean 15, ¿no? 15 días anteriores, ahora ya son 10 hábiles, ¿no? Luego se establece la publicación de listas de trabajadores inscritos y aptos. No es lo mismo los inscritos y los aptos, ¿no? Porque hay una serie de requisitos. Por ejemplo, si un trabajador que se inscribe es menor de edad, es adolescente, no cumple con el requisito mínimo que establece la ley que tiene que ser mayor de edad, ¿no? Entonces, es un aspecto a tener en cuenta. Si se inscribe un trabajador que es de una empresa tercerizadora, no cumple pues tampoco el requisito porque tiene que ser trabajador de la planilla de la empresa. Entonces, es por eso que va a haber un momento en el que se va a publicar la lista que sea de los trabajadores que se han inscrito y la lista de los trabajadores aptos de acuerdo con los requisitos establecidos por ley, ¿no? Luego se va a llevar el acto de elección. Para ese día debe contarse con una serie de actas. Eso es muy importante porque las actas prácticamente son como tres, ¿no? El acta de inicio, el acta de desarrollo del proceso electoral y el acta de los resultados, ¿no? Y finalmente, estas actas van a tener que ser colocadas en un libro de actas y luego de la elección se va a llevar a cabo en un día lo que viene a ser el acto de constitución e instalación del comité. Este día en la que se va a constituir el comité, que va a ser prácticamente la primera reunión, también tiene que estar asentado en un libro de actas. Entonces, como pueden ver, la importancia del libro de actas es fundamental. La SUNAFIL puede pedir el libro de actas. Muchas empresas
no cuenta con este libro de actas, ojo, las sesiones deben ser mensuales. Así que si de repente la SUNAFIL observa que con las justas tiene 5 reuniones durante todo el año, ahí pueden aplicarse determinadas multas, ¿no? Reglas de las sesiones. Primero, ocasión. Las reuniones del comité se deben realizar dentro de la jornada de trabajo, tema importante, no puede ser realizada fuera de la jornada. En cuanto al lugar, el lugar de las reuniones debe ser proporcionado por el empleador y debe reunir las condiciones adecuadas para el desarrollo de las sesiones. Obviamente, ¿no? Recuerden que el lugar para llevar a cabo la sesión tiene que ser un lugar adecuado, tranquilo, donde puedan tomarse los acuerdos convenientes y siempre contando con un secretario, que es uno de los miembros del comité, eso lo va a asumir en un proceso de elección interna, ¿no? El secretario es el que va a llevar a cabo, pues, siempre la redacción de este libro de actas, ¿no? Las reuniones pueden ser de dos tipos. Pueden ser reuniones ordinarias o reuniones extraordinarias. Las ordinarias es una vez al mes, como ya indiqué, y las extraordinarias son la convocatoria del presidente a solicitud de al menos dos de sus miembros o en caso de que ocurra un accidente mortal, ¿no? Tengan en cuenta eso. Por ejemplo, si ocurre un accidente mortal, inmediatamente reunión extraordinaria, ¿no? Incluso yo recomendaría, sin necesidad de esperar que suceda un accidente mortal, bastaría un accidente de repente que tenga cierta gravedad, aunque no haya generado la muerte, para que se convoque también una reunión extraordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque el comité también tiene facultades de investigación. Entonces también pueden llevarse a cabo auditorías internas para ver qué es lo que ha originado el accidente. En cuanto al quórum, el quórum mínimo para sesionar es la mitad más uno de los integrantes. Si, por ejemplo, los miembros del comité son 4, deben estar por lo menos 3. No importa si son los que representan al empleador o a los trabajadores, la mayoría, ¿no? Ahora, caso que no se cumpla con el quórum mínimo, dentro de los 8 días subsiguientes, el presidente va a citar a una nueva reunión, lo cual se va a llevar a cabo con el número de asistentes que existiera, ¿no? Obviamente para eso se va a levantar el acta respectiva. En cuanto a la forma de adoptar acuerdos, el comité debe procurar que los acuerdos sean adoptados por consenso. Yo sé que lo común es que se busque la votación, pero la finalidad que ha establecido la ley es que los acuerdos del comité tienen que ser principalmente por consenso. Ahora, obviamente pueden haber casos en los que no se llegue a un consenso. Ahí sí te exige que se cuente con la mayoría simple para adoptar los acuerdos. Y solo en el caso de empate, el presidente va a tener el voto dirimente. Finalmente tenemos el acta. Al término de cada sesión se va a levantar la respectiva acta que va a ser asentada en el correspondiente libro de actas, ¿no? Y eso quiere decir que hay que entregar una copia a cada uno de los integrantes del comité y también una copia a la máxima instancia, es decir, la gerencia, para que los empleadores puedan implementar las decisiones que se hayan adoptado dentro del comité. Y además, parte importante de la función del comité es contar con un informe anual que va a ser un resumen de las labores del comité que se han llevado a cabo durante el año. En cuanto a las funciones del comité, como pueden ver, tiene funciones de conocimiento, revisión y aprobación de documentos. Por ejemplo, hace unos meses la SUNAFIL estuvo llevando a cabo una campaña de fiscalización de los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo que pedía la SUNAFIL es que la firma de ese documento no solo debería incluir la del empleador, sino también debería contar con la firma de los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, como pueden ver, también van a aprobar ellos los documentos en materia de seguridad y salud, ¿no? Luego van a llevar a cabo lo que es la vigilancia e investigación, como también comenté hace un momento, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurre un accidente, ahí el comité puede activarse y verificar qué ha ocurrido, ¿no? Para tener una idea del caso. Luego hay una etapa que es la de promoción y colaboración, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de la promoción y colaboración nos referimos al hecho de que el comité apoye al empleador al momento de que implemente sus medidas, no solo apoyándolo en cuanto a la comunicación a los demás trabajadores, sino también garantizando que las medidas sean adecuadamente aplicadas. Luego también ellos tienen la obligación de reportar cualquier situación en la que se pueda presentar un accidente. Pueden reportar a la SUNAFIT, también es parte de sus obligaciones, en el caso que no se estén cumpliendo con las medidas necesarias y que pueda originarse accidente de trabajo de alta gravedad, ¿no? Y también el comité puede apoyar con la administración interna en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Finalmente, ya para cerrar la parte de lo que es el comité, también se puede producir la vacancia de sus miembros. Por ejemplo,
La vacancia se puede producir por el vencimiento del plazo establecido para ejercer esta función. Ya mencioné que dependiendo de lo que se determine por la Junta Electoral o por el sindicato que convoca la elección, el periodo en la que va a durar un miembro del comité para asumir este cargo puede ser como mínimo de un año y como máximo 2 años. Yo recomiendo normalmente dos, si estamos hablando de trabajadores estables. Si la empresa tiene constantes cambios de trabajadores, sería mejor un año, ¿no? En el caso de que uno de los miembros no asista y no haya justificado por lo menos a 3 sesiones consecutivas o 4 alternadas, entonces en ese caso también va acá esa persona. Si hay una enfermedad físico mental que lo inhabilita para el ejercicio del cargo, también se produce la vacancia. Y finalmente, por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. Cuando se produce la vacancia, la consecuencia inmediata es que va a aparecer el suplente, y si la empresa no cuenta con suplentes, entonces simplemente el puesto va a quedar ahí. Claro está, que si la cantidad o el número de los miembros del comité se va reduciendo a tal punto que ya resulta inferior a lo que indica la norma, entonces ahí sí debe llevarse a cabo una nueva elección del comité, ¿no? Para poder garantizar que este comité funcione de manera efectiva. Bueno, antes de continuar, hay una serie de preguntas que se han estado formulando. Voy a contestar, a ver, de la manera más puntual para poder seguir avanzando. Por ejemplo, Smith pregunta cuál es el papel de un sindicato de trabajadores municipales ante el empleador referente a la SST, que son las siglas de Seguridad y Salud en el Trabajo. El sindicato, como ya te comenté, es en primer lugar el órgano que tiene que llevar a cabo o convocar la elección de los miembros del comité. Ahora, el sindicato, si bien es un órgano especializado en ver temas de seguridad y salud en el trabajo, tiene que respaldar al comité. Es más, el sindicato también participa de las reuniones, no con voto, pero sí con voz. Entonces, de una u otra manera, el sindicato también va a ser un actor importante en la implementación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Y al igual que el comité, en el caso de que observe que no se están implementando las medidas aprobadas por el comité, puede presentar una denuncia ante los órganos inspectivos de trabajo. Lenin pregunta si contrata un personal para un trabajo exclusivo y específico por 6 horas y se accidenta, ¿qué acciones debería tomar como empleador? Bueno, cuando una persona tiene un accidente, lo primero es que debes comunicar dentro de las 24 horas que se ha producido un accidente. Y eso lo comunicas al Ministerio de Trabajo. En segundo lugar, tiene que activarse inmediatamente los seguros. Entiendo que esta persona se encuentra afiliada a un seguro, sea EPS o de salud, así que tiene que acompañar a alguien del centro de trabajo para que ese trabajador vaya a ser atendido, ¿no? Y luego de eso tiene que registrarse el accidente dentro de los formularios internos que debe tener la empresa, ¿no? Entonces, eso, digamos, son los mecanismos que se deben llevar a cabo. Claro está, por su lado el comité también va a tener que llevar a cabo una reunión para analizar cuál ha sido la causa que ha originado el accidente. Entonces, esos son los pasos que se deben tomar en ese tipo de situaciones. Ya el médico, a cargo de la atención del trabajador, va a determinar qué tipo de dolencia se ha presentado, cuánto es el tiempo de descanso mínimo que va a requerir el trabajador para recuperarse, entre otros datos importantes. Lelis pregunta, ¿el empleador asume el 100% de los gastos o hay un límite? Bueno, en la medida que hay un seguro, el empleador no debe asumir nada, porque el seguro lo cubre. Los únicos casos en que el empleador debe asumir algo adicional al seguro es en el caso de que él haya sido responsable. Por ejemplo, tenía que haberse llevado una capacitación a los trabajadores para utilizar determinadas máquinas cortadoras, por ejemplo. Como no se la capacitó y tampoco el trabajador conocía qué tipo de equipos tenía que colocarse, el trabajador estaba sin equipos y se cortó la mano, ¿ya? Entonces, en ese caso, obviamente la responsabilidad es directa del empleador. Entonces, el empleador, ante ese tipo de dolencia, más allá de que haya los seguros, ¿no? Etcétera, va a tener que asumir la carga de el pago, obviamente indemnizatorio, como consecuencia del daño producido en contra del trabajador, que de repente ya no va a poder contar con las habilidades suficientes para poder desarrollar su actividad laboral conforme al puesto que tenía, ¿no? Entonces, como verás, Lely, en este caso definitivamente el empleador lo asume, pero ese es el caso que tenga una responsabilidad directa. Es lo que se conoce como el principio de causalidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si el empleador no es responsable porque ha respetado todas las medidas de seguridad y a pesar de eso hay un accidente, entonces para eso están los seguros que el empleador ha contratado para que otorguen la cobertura necesaria.
Me pregunta Neila para la entrega de los resultados de los exámenes médicos. Claro, cuando quieres entregar los exámenes médicos, recuerda que para eso debe contarse con un médico ocupacional, sí o sí. Si la empresa no cuenta con esto, lo que normalmente hacen los médicos que han sido contratados en una clínica, esos médicos entregan la información directamente a los trabajadores para que o los trabajadores lo recojan de la clínica o los médicos van un día a la oficina, al centro de trabajo y lo entregan directamente a cada uno de los trabajadores. Ahora, los médicos ocupacionales, cuando son terceros, no solo entregan los exámenes médicos a cada trabajador, sino que también brindan un informe general al empleador, a través del cual le indica cuáles son, obviamente no al detalle, pero cuáles son las medidas preventivas que debería adoptar para evitar accidentes o enfermedades. Entonces, este informe general no rompe de ninguna manera la confidencialidad, porque la finalidad del informe justamente es prevenir, ¿no? Entonces, esa es la función que adoptan los médicos ocupacionales. Seida pregunta, en caso de locadores que permanecen por más de 8 días o 40 horas semanales en el centro de trabajo, ya, lo que pasa es que, a ver, si un locador permanece más de 8 días o 40 horas semanales en el centro de trabajo, bueno, primero entendemos que estamos hablando de un locador, no de un trabajador, para primero delimitar claramente la situación. Y si este fuera el caso, obviamente hay que entregar al locador un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Y en el caso de que él realice su actividad en un lugar de riesgo, también hay que entregarle los equipos de protección. Esto no lo convierte en trabajador, por si acaso, ¿ah? Simplemente son medidas preventivas necesarias establecidas por ley. Verónica pregunta, en el caso de las enfermeras de cuidados intensivos que están expuestas a cargar pacientes postrados y sedados, lo mismo que la jornada de exposición extenuante, dice mucho de ello debido a la exposición directa pese al uso de máscara, dice. Dice, muchos enfermeros intensivistas fallecieron o han quedado con secuela permanente durante la COVID. Ya, lo que pasa es que ahí hay que analizar aquellos riesgos, ¿no? Que son propios de la actividad y que evidentemente por más que se haya contado con los equipos de protección, el empleador no los ha podido evitar y hay que distinguirlo de aquellos riesgos que sí pudieron ser evitados, pero por una mala práctica o por una mala implementación del sistema de seguridad no se llevó a cabo ninguna de estas acciones. Ahí recién, en ese segundo caso, hay responsabilidad del empleador. Porque si estamos hablando de una exposición de riesgo natural por la propia situación de la COVID, entonces ahí sí no es responsabilidad del empleador, porque el empleador tomó todas las medidas. Obviamente, el marco va a determinar si el empleador actuó correctamente es la propia ley. Que la propia ley debe ser las medidas que resultan necesarias para saber si realmente el empleador actuó o no conforme a los mínimos establecidos por la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pregunta, ¿brindar solo capacitación de manera virtual sería adecuada y suficiente? Ya informé que no, Marco. Hay que combinarlo con capacitaciones presenciales y sobre diferentes temáticas. Vilma pregunta, ¿qué hacer cuando el empleador no desea hacer los hemos y busca justificaciones? Bueno, sencillo, Vilma, si estamos hablando por el lado del trabajador, puedes denunciar al empleador ante la SUNAFIL. Y ahí va a quedar claro que si no cumple con esas exigencias mínimas, el empleador va a tener inconvenientes porque este examen médico es obligatorio. Alan pregunta, en el caso de los trabajadores que ingresan por sentencia judicial, ¿cómo se puede tomar este examen de ingreso? ¿Ya? Lo que pasa es que es una obligación legal. Y la misma norma laboral indica que si un trabajador no quiere llevar a cabo un examen ocupacional que establece la ley como obligatorio, entonces esto puede ser calificado como una falta, ¿no? Y si es reacio a cumplir esto puede llegar a ser despido. Victoria pregunta, ¿un mismo trabajador puede postular o ser nuevamente integrante? Bueno, obviamente si es que la cantidad de trabajadores es menor, porque la idea es que roten, ¿no? Pero digamos que el trabajador ha sido elegido para un periodo, termina el periodo, se ha realizado una nueva elección, son nuevos miembros, y en un tercer periodo, el trabajador del primer periodo quiere postular, sí se puede. No hay ninguna norma que lo impide en todo caso. Johnny pregunta, en caso de un trabajador tiene seguro de salud, pero nunca ha asistido a de salud. Bueno, el hecho que tenga un seguro quiere decir que existe la posibilidad de asistir al seguro. Obviamente no lo puedes obligar al trabajador, salvo que sea una dolencia de tal magnitud que requiera atención. Si el trabajador no se atiende, a pesar de que sea grave la dolencia, pues el trabajador también incurre en una responsabilidad. Y es más, existe también, desde el punto de vista laboral, la posibilidad de despedir al trabajador
cuando el trabajador no quiere adoptar las medidas profilácticas recomendadas por el médico para su recuperación. Entonces, eso también es una falta laboral, ¿no? Me preguntan, ¿para los trabajadores del sector público debe la entidad contratar otro seguro aparte de salud? No, más allá de lo que ya te acabo de indicar, el seguro de vida ley y también lo que viene a ser el STR, no, son los únicos, ¿no? Soledad Cáceres pregunta si se quiere implementar este sistema de seguridad y salud en el trabajo por primera vez en una empresa, ¿por dónde, cómo se debe iniciar? Bueno, lo primero que debe hacer es contratar a una empresa para que realice lo que se conoce como el diagnóstico inicial, ¿no? Este tipo de diagnóstico o análisis previo es el que va a determinar primero qué tipo de riesgos se presentan en tu empresa y por eso se va a tener que aprobar un IPER y un mapa de riesgos y en función de eso ya se van a llevar a cabo las siguientes acciones, ¿no? Entonces, esta auditoría inicial, si queremos llamarla así, es la que te va a marcar los pasos que tú debes llevar a cabo para poder implementar correctamente tu sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo. Vanessa pregunta, con respecto al número de miembros del comité, ¿es tanto para régimen general y MIPE? Sí, es igual para MIPE o para régimen general. La norma no establece ninguna diferencia en ese aspecto. Nelson pregunta, ¿existe licencia con goce de haber para los miembros del comité? Sí, es una licencia con goce de haber de 30 días para llevar actividades propias de su especialidad, ojo, como miembro del comité de seguridad y salud en el trabajo. Carlos pregunta, ¿es necesario llenar los formatos que están en la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿O no es necesario instalarlos según la consideración de la organización? Ojo, para que tú instales el comité debe haber un acta. Y esta acta debe ser pegada o debe formar parte del libro de actas. Si no llevas a cabo la instalación del comité bajo estas formalidades, simplemente no has cumplido con la exigencia legal y esto puede ser observado por la SUNAFIC. Sara pregunta, si hay una sola lista para la elección en una entidad pública, ¿es obligatorio que tenga un subcomité? Lo que pasa es que la norma es tajante al señalar que cuando es una entidad pública o una empresa que tiene varios centros de trabajo, tiene que contar sí o sí con sus comités. Ahora, claro, si solo hay un voluntario, bueno, ahí la norma tiene un vacío, ¿no? Porque la idea del comité es que tenga varias personas que participen. Nos queda claro que los que representan al empleador sí o sí van a ser garantizados. Entonces, ahí lo que debe intentarse el sindicato, o sea, la Junta Electoral, es promover la participación de los trabajadores, para que de esa manera se cubra con el número mínimo, por lo menos, de trabajadores que puedan ser elegidos. Me pregunta en un gobierno local, Rubén me pregunta, en un gobierno local, dentro de 20 trabajadores está lo de régimen laboral y también los trabajadores. Ojo, para la conformación del comité, la norma es clara, no forman parte los trabajadores, tampoco forman parte los beneficiarios de las modalidades formativas laborales. Así que ahí, por la naturaleza de permanencia, solo van a ser los trabajadores los que van a poder participar como miembros, ¿no?, del comité. Me preguntan si la duración, Johnny, me pregunta si la duración de la atención en salud dependerá del número de aportes que hice hasta que deje de trabajar. Bueno, obviamente, para que tú seas atendido en salud, tú tienes que tener una cantidad de aportes. El número mínimo de aportes son de 3 meses, ¿no? Porque son 3 aportes consecutivos. Entonces, con eso tú ya te puedes atender en salud. Es lo que se conoce como periodo de carencia, ¿no? Así que sí, eso va a depender de la cantidad de aportes que tengas. Salvo que sea un accidente, porque en caso de accidente o en caso también de maternidad, no te exigen este periodo de carencia. La atención es inmediata. Carlos pregunta, ¿dónde encontramos las actas? Las actas tienen que ser elaboradas. Hay modelos en internet, si puedes encontrar, o en todo caso, te recomendamos, Carlos, que te asesores con un especialista en materia laboral que sabe cómo elaborar estas actas, ¿no? Ya para responder y seguir avanzando, porque ya nos queda poco tiempo, Aldair pregunta, ¿tiene que ser un libro de actas o también puede ser adjuntado en files? Sí, bueno, la norma habla de un libro de actas, ¿no? Pero el libro de actas puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no? Puede ser un libro que compras, ¿no? Esos libros, por ejemplo, que cada página está numerada, es, digamos, el modelo referencial que te puede servir para tu libro de actas. O también, como hacen algunas empresas, lo colocan en una especie de file palanca, que ahí colocan, ¿no?, impreso todas las actas, obviamente debidamente firmadas y numeradas. Entonces, ahí yo también consideraría que cumpliría con la exigencia de tener un libro de actas, ¿no? Claro, si no tomamos el término libro en el sentido literal, sino como un file, un archivo, que cuente con todas las actas
de las decisiones que se han tomado por parte del comité o del supervisor con respecto al empleado. Bueno, tenemos pendiente responder a Vilma, ahí me he quedado por si acaso, ya así que Vilma, ahorita contestamos tu pregunta, vamos a terminar con las diapositivas y ya cerramos con las preguntas. Hay una obligación en cuanto a los documentos obligatorios, mencioné que todas las empresas y las entidades públicas deben contar con esos 6 documentos. El primero es la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Acá pueden ver un asterisco al costado, que quiere decir que tiene que ser publicado. La política es un documento de 1 o 2 páginas que establece de manera programática qué tipo de principios y medidas va a implementar la empresa o entidad de manera general, ¿no? Luego tenemos el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, no hay mucho que decir sobre el reglamento, salvo que es obligatorio cuando la empresa tiene de 20 trabajadores a más, cuando tiene menos no es obligatorio, aunque sí sería recomendable tener este reglamento porque ahí se van a establecer las obligaciones de la empresa, las obligaciones de los trabajadores y también cuáles son las medidas básicas que deben implementarse para evitar accidentes. Luego tenemos la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control, que es el IPER, ¿no? Que también es un documento que debe ser publicado. Para que sepan cuál es el IPER, acá tenemos un modelo, justamente lo hemos llamado IPER, tal cual, como establece la ley, que como pueden ver es un documento bastante gráfico, es una matriz, ¿no? De evaluación de riesgos. Esta es una parte del IPER, porque hay otra parte en la que hace referencia al puesto y cuál es el nivel de riesgo al que se ve expuesto el trabajador que ocupa este puesto. Entonces, ahí se utiliza esta matriz, donde se establece, por ejemplo, 2 criterios para evaluación: la severidad y la frecuencia. Entonces, para aquellas acciones que son comunes y la severidad es fatal, por ejemplo, pueden ver acá el color es rojo. Para aquellas acciones que, por más que la severidad sea permanente, pero que es raro que suceda, o sea, ya viendo el tema de la frecuencia, ahí vemos que está en verde. Entonces, como pueden ver, es como un semáforo que nos da una indicación de cuándo un trabajador está bastante expuesto a un riesgo y cuándo la exposición es mínima, ¿no? Obviamente en función de estos 2 factores de la severidad y la frecuencia. Entonces, es el hiper que obligatoriamente debe tener toda empresa. Luego tenemos el mapa de riesgos, que es otro documento que debe ser publicado. El mapa de riesgos es el que está aquí, ¿no? Es un mapa de la oficina o del lugar de trabajo, ¿no? Que va a contar con una serie de señalizaciones. Hay 2 tipos de señalizaciones. Las señalizaciones amarillas, donde se establece qué tipo de accidentes un trabajador puede sufrir. Por ejemplo, aquí en la izquierda se ve un trabajador que se estuviera resbalando porque este tipo de mapa está haciendo referencia a una zona de lavandería. Es una empresa que se dedica pues a este tipo de actividad. Entonces, aquí naturalmente se puede resbalar, ¿no? Después también vemos otro tipo de señalizaciones, por ejemplo, hay una en la que se ve un balón de gas, ¿no? Porque se entiende que esta zona es de riesgo y por eso está prohibido. Acá también se ve este símbolo de que no se puede prender fósforo, claro, porque ahí se encuentra el balón de gas, ¿no? Y bueno, también vemos señalizaciones azules o celestes, donde ahí hace referencia a cuáles son los equipos de protección que tiene que utilizar el personal, ¿no? Vemos un área de laboratorio, un área de secado, embalaje, etcétera. O sea, como pueden ver, este es un mapa de riesgos estándar, que bueno, se aplica esto para un laboratorio, ahora que lo veo bien, ¿no? Y bueno, para otro tipo de actividades van a tener un mapa de riesgos similar. Eso también tiene que ser publicado, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos lo que se conoce como la planificación de la actividad preventiva y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. La planificación de la actividad preventiva es un documento a través del cual la empresa o la entidad indica cuáles son los aspectos más importantes que van a adoptar, ¿no? Para implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Obviamente bajo un enfoque preventivo. Y el segundo documento ya es una programación dentro del año, donde van a indicar cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo mes a mes. Por ejemplo, este mes vamos a realizar una capacitación, el siguiente va a haber un simulacro, el siguiente se va a llevar a cabo, por ejemplo, una actividad como de exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Entonces, eso se va a establecer en un programa anual, obviamente, debidamente firmado por los trabajadores, coordinado con ellos, ¿no? Para que se pueda realizar de la manera más adecuada posible. Entonces,
estos son los 6 documentos obligatorios y acá abajo podemos observar los 8 registros, en este caso ya no son documentos, sino registros obligatorios, que toda empresa debe tener. Claro, si tu actividad de microempresa, hay un sistema simplificado que establece el Ministerio de Trabajo, donde no tienes que llevar los 8, solo vas a tener que llevar 3, ¿no? Pero el registro que sí o sí debes tener es el registro de accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Estos registros, por si acaso, ustedes lo van a poder descargar de internet. El Ministerio de Trabajo ha publicado en un documento en Excel modelos referenciales. Ahora, y también en PDF. Ahora, si ustedes prefieren contar con un modelo más preciso o más completo, también lo pueden elaborar siempre y cuando partan de estos modelos referenciales, ¿no? Entonces, como pueden ver, son 8 registros. Los más utilizados son el registro de exámenes médicos. Cada vez que se realiza un examen médico se tiene que registrar. El registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, registro de equipo de seguridad o emergencia, los EPPs, ¿no? El registro de capacitaciones también está ahí. Tenemos también el registro de inspecciones internas, ¿no? Entonces, como pueden ver, bueno, ahí nos falta creo que un registro, que es el registro de auditorías. Esas son lo que se conoce normalmente como inspecciones externas, ¿no? Entonces, ese tipo de registro también es obligatorio. Entonces, en total son 8 registros, ¿ya? Los que deben tener en consideración y que también son obligatorios, y no necesariamente tienen que ser llevados a través de un documento físico, sino también pueden ser llevados a través de un documento en Excel, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un aspecto importante a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, ya hemos visto el IPER, ya hemos visto el mapa de riesgos. Con respecto a la entrega de PPs, como ya hemos hablado de registro, recuerden que es obligación del empleador proporcionar a los trabajadores equipos de protección. Ahora, la entrega de equipo de protección va a depender del tipo de riesgo. O sea, no le vas a entregar un casco pues a una persona que hace asesoría laboral, ¿no? Aquí la idea es entregar el equipo conforme al riesgo y eso se encuentra debidamente establecido en el IPER. Por eso el IPER es un documento fundamental. Que, ojo, no realiza un abogado. Esto lo tiene que realizar un ingeniero que conoce las normas internacionales para elaborar ese documento. Igual que el mapa de riesgos, eso tampoco lo hace un abogado. Ustedes deben buscar la persona especializada para poder tener este tipo de documentación. En el caso de los equipos de protección de personal, en este caso, como pueden ver, esta persona de la imagen tiene un casco, tiene audífonos, tiene también lentes, mascarilla, guantes, zapatos adecuados para eso, como también un chaleco, ¿no? Entonces, digamos, ese es el caso habitual de los equipos de protección que se entregan para lo que son actividades industriales, actividades de construcción, etcétera, ¿no? En el caso de aquellas actividades que no son de riesgo, igual en muchos casos por lo menos debe tener una mascarilla, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de ir a la SUNAFIL, muchos inspectores usan mascarillas para atender al público. Entonces, esa es, digamos, una medida que me parece totalmente válida para prevenir ante cualquier tipo de dolencia o situación o circunstancia que puede generar incomodidad, ¿no? Entonces, ese aspecto, recuerden, hay que evaluarlo. Por eso la entrega de EPPs es un aspecto muy importante dentro de lo que viene a ser el sistema de prevención de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, si el empleador hace entrega de los EPPs, pero el trabajador no lo usa, entonces, ahí también puede aplicar medidas disciplinarias, porque esto, el hecho de no usar ese tipo de implementos, naturalmente ocasionan o pueden ocasionar daños a los trabajadores. Así que la falta de uso efectivo puede generar una sanción. Luego tenemos también que el empleador puede paralizar las actividades, ¿ya? El empleador debe establecer las medidas y las instrucciones necesarias para que en caso de un peligro inminente se determine la paralización de la actividad laboral. Esto puede significar también, en algunos casos necesarios, abandonar de inmediato el domicilio o el lugar físico donde se desarrollan las labores, ¿no? Mientras que no se resuelva el riesgo, es decir, mientras que no se atienda y se reduzca el riesgo existente, no se va a poder reanudar la actividad laboral. Ahora, se entendería que esta medida de paralización la va a adoptar el empleador por propia cuenta, pero cuando el empleador no la adopta, a pesar que hay una situación de riesgo, la SUNAFIL lo puede hacer. Hay casos en que por denuncia de los trabajadores, la SUNAFIL va al lugar de trabajo y se observa que si no se están cumpliendo los estándares mínimos,
Inmediatamente la SUNAFIL ordena la paralización de las actividades, tanto de una parte del centro de trabajo, o sea, parte de la actividad, o puede ser incluso de la actividad total de la empresa. Entonces, los inspectores tienen esa potestad, además de imponer multas, también de paralizar las actividades laborales. Luego tenemos lo que ya hemos mencionado como la notificación de los accidentes. Todo empleador debe informar al Ministerio de Trabajo lo siguiente. Cuando se produce un accidente de trabajo mortal, hay que informar al Ministerio de Trabajo. Cuando hablamos de muerte, ¿no? Cuando se presenta un incidente peligroso que ponga en riesgo la salud y la integridad, acá estamos hablando, pues, por ejemplo, accidentes leves, accidentes graves o un incidente que de repente no ha generado ningún tipo de daño, pero que igual tiene que ser evaluado, eso también se va a registrar. Y finalmente, cualquier otro tipo de situación que altere y ponga en riesgo la vida, la integridad física y psicológica del trabajador. Entonces, todos esos temas deben ser informados al ministerio y la comunicación de esos accidentes de trabajo mortales o incidentes peligrosos debe ser realizado dentro del plazo de 24 horas, como hemos indicado. ¿Qué pasa si se me pasa el plazo de 24 horas y lo hago en 48 horas? Bueno, igual tienes que hacerlo, ¿no? Si bien es extemporáneo, es recomendable que aún así lo hagas, porque es peor si tú no lo haces, porque la SUNAFIL ahí te puede sancionar por no haber cumplido con esta exigencia. Por lo menos si lo haces tarde, podrías alegar ante un inspector que igual, si bien demoraste, lo has subsanado, ¿no? Has subsanado la infracción. Yo soy de la opinión, cuando estamos hablando de infracciones que tienen que ver con plazos, que cuando tú incumples el plazo, la infracción ya se cometió. O sea, no hay subsanación, porque es un tema que tiene que ver con plazos. Pero en verdad ese criterio va a depender de lo que indique el inspector. Yo he visto casos prácticos en los que los inspectores han considerado como subsanado, a pesar de que la presentación de esta información sea realizada de manera extemporánea. Entonces, va a depender mucho del criterio que adopte el inspector de trabajo. Luego tenemos también aquí una indicación sobre la contratación del SCTR de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Mencioné que para aquellas actividades que son de riesgo hay que contratar este seguro, que está compuesto por dos seguros específicos, el seguro de salud y el seguro de pensiones. No confundamos cuando hablamos de seguro de salud con la afiliación a de salud regular. Acá estamos hablando, como dice su nombre, un seguro complementario de salud y lo que va a brindar al trabajador son mejores atenciones en salud, una mejor cobertura, una mejor atención en materia de rehabilitación, una cobertura también adicional para compra de medicinas, para prótesis, etcétera, ¿no? Y en materia de pensiones, los trabajadores también van a tener un seguro complementario que le va a permitir a él, en el caso de que el trabajador tenga un accidente grave, o a su familia, en el caso de fallecimiento, el otorgamiento de indemnizaciones. Entonces, si un trabajador fallece, no solo sus familiares van a recibir indemnizaciones por parte del Seguro Complementario del Trabajo de Riesgo, sino que también va a recibir por parte del Seguro de Vida Ley. O sea, va a recibir dos indemnizaciones, ¿no? Lo cual, claro, está a los familiares del trabajador, le va a entregar, pues, mayores beneficios económicos para poder cubrir los gastos propios ante la muerte de, en este caso, del trabajador, que es un hecho triste, luctuoso, ¿no? Y que obviamente por lo menos esto reduce un poco la afectación a nivel económico y moral, ¿no? Entonces, este seguro complementario de trabajo de riesgo es obligatorio. Si usted contrata solo una parte de este seguro, es decir, si solo contrata el seguro de pensiones, igual comete una falta. Así que la SUNAFIL igual lo va a sancionar. Si solo contrata el seguro de salud y no el de pensiones, igual hay una falta. Entonces, usted tiene que contratar obligatoriamente los dos. Y recuerde también que cuando contrate este seguro, tiene que declararlo en el T-Registro. El T-Registro es un componente de la planilla electrónica donde usted informa que ha llevado a cabo la contratación de los seguros. Finalmente, ya para atender las preguntas que ya son las finales, vamos a hablar de la responsabilidad civil y la penal. Bueno, nos ha quedado claro que el empleador va a asumir responsabilidades laborales como consecuencia de no aplicar correctamente estas exigencias mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y la consecuencia es que la SUNAFIL puede ordenar la paralización de la actividad, que es lo que hemos comentado hace un momento, o puede aplicar multas dependiendo de la gravedad de la infracción. Las multas pueden ser graves, pueden ser leves o pueden ser muy graves. Entonces va a depender del tipo de infracción que haya cometido la empresa. Por ejemplo, si ocurre un accidente mortal, ahí la infracción que estaría cometiendo es una infracción muy grave
y la SUNAFIL va a aplicar ahí la máxima multa, ¿no? De acuerdo con su tabla, que está en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿no? Luego, también puede presentarse, aparte de la responsabilidad laboral, responsabilidades civiles y sanciones penales. Por ejemplo, en el caso de las responsabilidades civiles, tenemos el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios. Este pago se realiza a las víctimas o a los derechohabientes del trabajador por la existencia de accidentes de trabajo o también por enfermedades profesionales que hayan sido causados por la negligencia o por dolo del empleador. Entonces, en estos casos tiene que demostrarse que había una mala intención o ha habido negligencia por parte del empleador. Entonces, estos elementos subjetivos, si queremos llamarlo así, tienen que ser debidamente corroborados, no pueden ser presumidos. Entonces, con una corroboración adecuada de estos elementos, se puede determinar que sí le corresponde al empleador el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Este pago puede ser por lo que es lucro cesante, daño emergente, incluso daño moral. Ahora, la legislación en materia civil no establece topes para la demanda de este tipo de indemnizaciones. Entonces, no es raro ver demandas laborales en las que se incluya estos aspectos de la responsabilidad civil por montos que pueden ser de 100.000 soles, 200.000 soles, 500.000 soles, he visto también. Entonces, los montos son muy altos. Así que por eso es recomendable que las empresas adopten medidas preventivas para no recaer en este tipo de situaciones. Y bueno, finalmente, en cuanto a las sanciones penales, el hecho de que el empleador haya atentado contra las condiciones de la seguridad e higiene industrial, que es un término que se utilizaba antiguamente, se aplica penas privativas de libertad. Eh, entonces, ahí el personal, que en este caso representa a la empresa, los gerentes, pueden sufrir una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años por no adoptar las medidas preventivas y no menor de 5 ni mayor de 10 por muerte o lesiones graves del trabajador o de terceros. Ojo, acá hacemos hincapié en que no solo hace referencia a los trabajadores, sino también a terceros. Es decir, puede incluir locadores, puede incluir beneficiarios de modalidades formativas, así como también puede incluir a personal de terceros, es decir, en el caso que haya una intermediación laboral o una tercerización de servicios. Bien, con eso hemos acabado las diapositivas. Vamos a pasar rápidamente a las preguntas, ¿no? Si nos alcanza el tiempo, de repente damos la oportunidad para que hagan las preguntas en vivo, ya con el apoyo de nuestro amigo Reader. Pero primero vamos a atender los mensajes, que me parece que son varios. A ver, acá tenemos una consulta de Vilma, que dice, si el comité puede recibir queja de los trabajadores en caso de falta de equipos y servicios que afectan su producción y su salud mental. Claro, lo que pasa es que el comité, recuerden que es un órgano consultivo. Entonces, el comité puede recibir quejas de los trabajadores que implica advertencias, ¿no? Por ejemplo, no se está capacitando a los trabajadores, no se está, digamos, respetando los horarios de trabajo, que no deben ser mayores de 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿no? O de repente que no se están llevando a cabo los exámenes médicos. Entonces, como verás, Vilma, el comité es un órgano bastante activo, ¿no? Que no solo va a coordinar con el empleador, sino que también va a servir como órgano de representación de los trabajadores. Así que los trabajadores, antes de hacer su denuncia ante la SUNAFIL, perfectamente podrían agotar la vía interna, presentando sus quejas o denuncias ante el comité. Entonces, el comité, en una de las reuniones, porque recuerden que se reúne mensualmente, ahí puede informar pues, de una denuncia y dentro del comité se pueden adoptar algunas medidas, digamos, para resolver las dudas o responder en caso de alguna queja sobre el particular. Carlos pregunta, ¿cada cuánto debe darse las elecciones del Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo? Bueno, va a depender de cuál ha sido la última elección, porque si en la última elección se ha determinado de que los miembros van a tener un cargo que va a durar un año como mínimo, entonces ahí tienes que revisarla cada año. Y si en la última elección se ha determinado que en verdad los miembros van a asumir este cargo durante 2 años, entonces ahí hay que colocar que son durante 2 años que se va a llevar a cabo la nueva elección. Entonces, Carlos, eso va a depender de cuáles han sido los términos en los que se ha realizado la última elección del comité.
Y Victoria pregunta, ¿y el cronograma de elecciones de cuántos previos antes de terminar el periodo? Ah, ya. Lo que pasa es que, bueno, la ley se ha establecido algunos días para considerar un cronograma de elecciones. Nosotros, bueno, recomendamos que para llevar a cabo este tipo de elecciones, normalmente el plazo que se establece es de 15 días, nosotros establecemos que por lo menos con una anticipación de un mes o más de un mes, se establezca un cronograma para que los trabajadores sepan con la debida anticipación cuándo se debe llevar a cabo la elección de los nuevos miembros, ¿no? Un tiempo prudencial podría ser de un mes a 2 meses, ¿no? Para que de esa manera los trabajadores sepan cuándo se debe llevar a cabo las nuevas elecciones, ¿no? Smith pregunta si la elección de los miembros de los trabajadores para el CST, es decir, Comité de Seguridad en el Trabajo, necesariamente tienen que estar los sindicalizados. Ojo, los trabajadores sindicalizados, o el sindicato, mejor dicho, es el que convoca elecciones, ¿ah? Eso no quiere decir que solo ellos van a participar como miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. La norma no impide que los miembros del sindicato participen, pero pueden participar otro tipo de personas que no sean, por ejemplo, miembros del sindicato. Entonces, por eso que la elección del comité la van a realizar los trabajadores de forma privada, transparente. O sea, privada me refiero a que deben hacerlo sin que nadie revise cuál es su voto, pero esa es una elección secreta, ¿no? Y ya va a depender de lo que decían los trabajadores, ¿no? Porque ahí ya va a elegirse de repente un miembro de un sindicato o de repente un miembro no sindicalizado. Eso va a depender de la propia decisión de los trabajadores. En todo caso, lo que recomendamos para estos casos es que cuando se realice la elección se presenten los voluntarios, se dé la oportunidad de que ellos expongan cuáles son sus propuestas y en función de eso ellos puedan, pues, naturalmente brindar mayores alcances sobre la gestión que van a realizar. Tal cual, como si fuera una elección normal como hemos visto las elecciones nacionales, locales, igual, las personas que van a participar en la elección tienen que tener la oportunidad primero de presentarse y de informar cuáles son sus propuestas de gestión. Así de sencillo. Marco pregunta, cuando se refiere a 4 capacitaciones al año, ¿se refiere enero a diciembre o 12 meses? Me refiero de enero a diciembre porque justamente ahí se calculan las 4 capacitaciones anuales. Entonces, de enero a diciembre, por ejemplo, ahora que estamos cerrando el año, debería ya por lo menos tener 3, para que si en diciembre se lleve la cuarta, ¿no? Y si no lo ha realizado, puede generarse contingencia si se lleva a cabo una fiscalización de la SUNAFIL, por si acaso, ¿no? Wilber pregunta, en caso de una empresa que tiene menos de 10 trabajadores y pasa accidentes, ¿cuál será el procedimiento? Bueno, si tienes 10 trabajadores, no tienes la obligación de tener un comité, igual hay un supervisor. Cuando hay un accidente, recuerda que el supervisor inmediatamente es el que debe dar aviso, en el caso de que nadie se haya enterado de la situación. Igual hay que comunicar al Ministerio de Trabajo que se ha producido el accidente, tiene que llenarse registro de accidentes, el trabajador tiene que ser inmediatamente atendido y en este caso el supervisor debe coordinar con el empleador a fin de investigar cuál es la causa que ha originado el accidente. Entonces, a falta de comité, es el supervisor el que asume estas funciones de vigilancia. Victoria pregunta, para la carta que convoca las elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, dice, ¿el tiempo es de cuánto antes de cumplir o terminar el periodo dice 60 previo? Ya, creo que te refieres a... Ah, ya, esta es la convocatoria. Ojo, la convocatoria, ¿no? De acuerdo con lo que indica la ley, es de 10 días, no, claro, 10 días hábiles de llevar a cabo la elección, se hace la convocatoria, ¿ya? Eso es lo que, digamos, la ley establece como plazo mínimo, ¿no? Obviamente puede ser un plazo máximo, ¿ya? Antes se establecían 15 días hábiles, ¿no? Entonces, ahora solo se establecen 10 días hábiles para hacer la convocatoria. Entonces, ahí sí sería recomendable, tomando en cuenta las exigencias de la ley, que la empresa pueda llevar a cabo publicaciones con una mayor anticipación para que de esa manera se puedan garantizar los requisitos mínimos de una elección debidamente comunicada, ¿no? Por lo menos la SUNAFIL, la vez que ha llevado a cabo inspecciones sobre esta materia, le ha dado a los empleadores un plazo de 20 días hábiles para que pueda llevar a cabo la elección. Claro, obviamente estos 20 días hábiles suman las coordinaciones, el nombramiento de la Junta Electoral, entre otros. Entonces, como pueden ver, el plazo de días hábiles es solo para hacer la convocatoria, pero ya con una anticipación, el empleador debe de coordinar con el sindicato, si hay sindicato, o nombrar a la Junta Electoral.
Carlos Arias pregunta si se contrata a un tercero para que realice un trabajo y se presenta sin su SCTR, o sea, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, y se le puede impedir realizar el trabajo. Sí, porque si no cuenta con el seguro, naturalmente no va a poder desarrollar la actividad. Entonces, el tema del seguro es muy importante, ¿no? Porque si está realizando una actividad de riesgo y lleva a cabo la actividad sin contar con el seguro, inmediatamente la responsabilidad va a ser para el empleador y va a tener que asumir indemnizaciones. Así que está claro que si no cuenta con el seguro, no se va a poder llevar a cabo la actividad laboral. Lenny pregunta, complementando mi pregunta, si contrata un trabajador nuevo por 6 horas puntual y exclusivo y se accidenta, dice, no tengo ningún vínculo anterior con el trabajador. Ah, si hay un accidente, ojo, y estamos hablando de que no, que es un trabajador nuevo, que no ha pasado el periodo de carencia de 3 meses, igual por ser accidente ya tiene el derecho a que sea atendido. Entonces, eso no está en discusión, por si acaso. Así que no hay ningún problema de que se atienda. No es tu responsabilidad en la medida que hayas respetado las exigencias mínimas de seguridad y salud, porque si tú has incumplido con esas medidas, claro, ahí sí serías responsable. Victoria dice, los terceros también ingresan aptos o no por ser terceros. Bueno, Victoria, obviamente los terceros, es decir, personal, por ejemplo, de una empresa de intermediación o de tercerización, para ingresar al centro de trabajo y llevar a cabo su actividad, también deben contar con los seguros exigidos por ley. Entonces, si entra un tercero, pero no cuenta con esos seguros, tú puedes presentar la observación a la empresa que ha destacado desplazado a esos trabajadores, porque eso también te coloca a ti como responsable solidario. Así que hay que tener cuidado. Rosana Romero pregunta, cuando son dos empresas, una es la empresa principal y la otra es la subcontratista, bueno, ahí estamos hablando de tercerización, dice si hay responsabilidad solidaria. Sí, definitivamente hay responsabilidad solidaria cuando hay un desplazamiento de trabajadores, así lo indica la ley de tercerización. Así que si tú, por ejemplo, no exiges el ESTR, y en el caso de actividad de riesgo, por supuesto, y el trabajador de la empresa tercerizadora es desplazado, sin contar con este seguro y se accidenta, es tu responsabilidad por el accidente, por no tener esta cobertura. Sandra pregunta si los miembros del comité representantes del empleador, dice la ley indica que deben ser de dirección y de confianza. Entiendo que obligatoriamente deben cumplir con dichas condiciones y no solo de confianza. No, es de dirección. O sea, la norma dice, se va a elegir a los representantes del empleador dentro del personal de dirección y de confianza. O sea, entendiéndose por o es de dirección o es de confianza, porque recuerdan que no es lo mismo, de acuerdo con lo que establece la ley. Los de confianza son aquellos que tienen acceso a información confidencial y trabajan de forma directa con el personal de dirección, mientras que el personal de dirección es aquel que asume la representación del empleador y tiene poder de dirigir y organizar la actividad laboral. Entonces, son dos puestos diferentes. Lucía pregunta si es una falta laboral que el trabajador no haya cumplido con informar que sufre una enfermedad mental. Bueno, a ver, hay una discusión en torno a lo que debe informar el trabajador cuando recién ingresa, ¿ya? Y sobre eso, y creo que ya no me va a alcanzar el tiempo para contestar las demás preguntas, porque veo bastantes preguntas, ¿ya? Pero solo quería comentarles que en esos casos, ¿no? Cuando un trabajador sufre una enfermedad mental, naturalmente la idea es que el trabajador informe, porque recuerden que hay puestos que resultan incompatibles con determinadas actividades. Entonces, si un trabajador no informa de alguna dolencia y como falta de información, el trabajador lleva a cabo una actividad para la cual no es apto, pues las consecuencias digamos, de un accidente, una enfermedad provocada por esta falta de aptitud, no serían responsabilidad del propio empleador, sino serían del trabajador. Entonces, por eso, nosotros recomendamos, más allá de que la actividad no sea de riesgo, que lo mejor es que el empleador lleve a cabo un examen médico preocupacional, es decir, antes que ingrese el trabajador, para que de esa manera la empresa tenga una idea exacta de cuál es la situación del trabajador. De repente, si el trabajador no es apto para el puesto, inmediatamente se observa la contratación del trabajador y quedaría sin efecto la postulación. Entonces, ese es por eso es conveniente llevar a cabo ese tipo de exámenes médicos ocupacionales. Bueno, todavía me quedan 2 minutos, así que vamos a responder todavía esta pregunta que ha formulado Carlos, que dice que cuando algunos miembros del comité ya renunciaron a la organización, dice, hay que volver a escoger todo el comité o solo a los que ya no se encuentran. Ojo, recuerda que cuando tú nombras a los miembros del comité, no solo debes tener titulares,
también debes contar con suplentes. Por ejemplo, el empleador ha elegido a dos titulares, debería contar con dos suplentes. Si los trabajadores a su vez han elegido a dos titulares, también deberían contar con dos suplentes. Entonces, de esa manera, cuando un titular vaca el puesto, y hemos visto las causales de vacancia, va a ser cubierto por un suplente. Solo en el caso de que se acaben los suplentes, ahí sí vamos a encontrar que ya van a haber puestos que van a quedar vacíos. Entonces, ahí aplicamos las reglas de quórum. Si, por ejemplo, no se cumple con el quórum mínimo para tomar decisiones, entonces ahí recién es que debes de convocar a nuevas elecciones, porque ya sería incompatible la situación del comité para garantizar una decisión mayoritaria, ¿no? Bueno, Nelson pregunta cuáles serían las funciones del médico ocupacional y del comité. Ya hemos explicado, Nelson, en una diapositiva cuáles son las funciones del comité. Son varias, ¿no? Aprobación de documentos, vigilancia, atender las consultas de los trabajadores y trasladar las consultas al empleador, entre otras funciones, ¿no? Enrique pregunta si un empleador que pagó más de 5 años el ESTR a su chofer, y dice, el empleador vía notarial, dice de manera voluntaria, reconoció que el contrato de trabajo fue de manera verbal, sinónimo de una relación a plazo indeterminado. Dice, dicho empleador no quiere pagarle sus beneficios sociales. Lo que pasa, a ver, Enrique, esta es otra pregunta, y con eso cerramos porque ya son las 8:30. Bueno, sí, ya son las 8:30. Enrique, sobre ese tema, cuando estamos hablando de que tú has reconocido que hay un vínculo laboral, porque ojo, el STR no solo se contrata cuando es un trabajador, también lo podrías contratar para locadores. Pero si hay un reconocimiento de que existió un contrato verbal, porque eso es válido, ¿no? Esos contratos son de duración indeterminada. Entonces, en ese caso, sí, el trabajador tiene todo el derecho de reclamarte beneficios sociales. Así que ahí, Enrique, hay que tener mucho cuidado, porque en los casos de que haya un reconocimiento o a través del principio de primacía de la realidad se puede determinar la existencia de una relación laboral, inmediatamente los trabajadores van a tener los derechos a reclamar los beneficios que exige la ley, ¿no? Bien, ya con eso ha terminado mi exposición. Reader, aprovechando que ya está vuelto presente, dejamos pendientes, bueno, las preguntas, lamentablemente no pudimos contestar todas. En todo caso, aprovecho ya para cerrar, agradecer siempre a Udiapolis y específicamente a Reader por realizar la invitación correspondiente a editar estos temas de alta importancia en materia laboral, y agradecer también a los participantes las preguntas tan interesantes que han realizado para complementar los temas a exponer. Muchas gracias.